Suscríbete a la Panterita. Comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Bien, señor. Buenos días, saludos para todos. Esa puerta sí podemos cerrar así, porque si no... Ayer los partidos, todo empatado el equipo paraguayo. Sí, la semana se puede mirar de los dos ángulos. No perdió ninguno, como también del lado que no se ganó. Bueno, no primera pregunta, ¿cómo terminó Caracas Paranaense? 0-0. Muy bien, ¿quiénes son punteros? Los cuatro. Libertad y Strong por goles. Pero todos están igual. Sí, eso sí, un Se punto. que todos están igual. uno. ¿Cuándo juega Libertad Caracas? ¿Vos? El miércoles 18 horas ¿A qué hora? del Chaco. ¿Quién pita? Pita- Aplazado. Ayer pasamos, No le voy a me pedir acuerdo. eso a No, Dani, no, pero eso no yo es soy Dani. panelista. Vos sos panelista. Paranaense de Strongest, 10 Strongest, el jueves 14, ¿quién pita? Aplazado, Darío Herrera. Entonces está así la cosa, niños, Fabián, Víctor. Sí. Caracas Paranaense 0-0. Sí, 0-0. Strongest 1, Libertad 1. Libertad, Strongest, Paranaense y Caracas, lo mismo con el mismo puntaje. Desde el lado de Libertad, puntazo al jugar el ¿Usted ha visto? No se puede apagar, el ahí no se segundo puede. tiempo principalmente que sufrió. Y aparte tuvo muchísimas bajas. Muchas bajas, Era un muchas equipo bajas. muy distinto al que ¿Vos venía escuchaste la jugando. conferencia de prensa de Comesaña? Sí, me llamó la atención, muy crítico, muy crítico. La primera vez que veo ¿Se puede explicarle a los muchachos qué dijo? Y lo primero que no le gustó nada cómo jugó su equipo, que no era la forma de lo que él esperaba y que muchas veces los colombianos son así, dijo en un momento. Los colombianos defienden así. Y la cara del otro, del delantero que hace el que hace el empate. Pons, No, el morocho, Cumana creo que. No sé, bueno, pero lo que sí era como que se quedó allí clavado el jugador, pero es bastante autoquito. Me llamó la atención que los colombianos Pero defienden dijo, así, que y conocen. que van a jugar, y que tienen que asumir que van a jugar con 35, Sí, con público, contra- 35 también. personas. Como también dijo que los medios allá como que minimizaron a Guaireña. Y dijo, ¿van a jugar con Guaireña? Y dijo, no, hoy día todos sabemos que te presionan la segunda parte de la cancha. Es un equipo que presiona, que busca el error del rival, que fue lo que realizó Guaireña, que es lo que mejor hace, se defiende muy bien. Es organizado en defensa y a partir de allí genera las situaciones en el bloque y decía que se minimizó un poquitito, pero bastante autocrítico Comesaña. Sí, pero Pero también allá van a jugar con otro ambiente, dijo, claro. dijo, Sí, sí, 35.000 Las dos. espectadores. Y eso mete mucha presión, dijo. Mete mucha presión. Y tiró un mensaje ahí. Sí. Y tiró en directa acá. Acá no había público. Claro. Si vos le das la lectura de lo que dijo Comesaña es, se jugó frente a un equipo que no metió presión de público. Entonces no van a decir los jugadores que el visitar, que el tema de la presencia de público. Y eso que trabajó bastante bien Guaireña, en comparación con el respeto de General Caballero, que fueron 200 personas, ayer fueron 1000 y bastantes colectivos se veían en las afueras. Igual es un estadio enorme para el trabajo pero de él marketing tiró el que doble hizo mensaje, dijo, Guaireña. van a jugar con 35.000 espectadores. Sí, Por lo visto, los colombianos quieren presionar por el tema de la hinchada. estadios llenos. Y acá no pasó eso, le dijo, los jugadores no pueden, no jugaban así, que como que no sintieron la presión del público. Y que sí iba a tener la vuelta a la presión del público. Eso sí. Es lo que dijo Comesaña, que conoce profundamente el fútbol colombiano. Y es muy bueno la joya de la corona. Ayer le vi el primer tiempo, Juan David Gutiérrez. Mosquera, es bueno. Que es claro, bueno para llamarle, mí. pues, al... Y el éxtasis del gol también hizo lo suyo. La primera que tuvo ya invocó Poms. No, porque tenían todos esos sí, yo me acordé de eso. apoyos cuando- y entraron muy bien en el primer tiempo. Sinceramente, ese primer tiempo estaba para un 3-1 de Colombia. O sea, Es lo que decían los periodistas colombianos. Yo estaba siguiendo por las redes. 3 goles en contra. Se autoculpaban de los 3 goles de Guaireña. Sí, porque el autogol y No, después el dice, pase los para 3 atrás. goles culpa de Independiente Medellín. Sí, ellos son. Eso en las redes. Como hay No un digo mérito todo, de ¿verdad? Guaireña en presionar, esa Sí, presión. pero cuando estamos hablando de Guaireña y hacemos no está mal como resultado Claro, para por eso. lo que es la tradición de uno y el otro.
Lo que digo que ellos se autocritican, o por lo menos el que leí, Sí. que se encargó Independiente de darle la facilidad de los goles a Guaireña. Tal cual. ¿Así es? Sí. Esa es la crítica que ellos hacen. El último autogol y la otra que baja mal el lateral ante la presión de los jugadores de Guaireña. Pero un crecimiento en el segundo tiempo. Guaireña entró con todo también después de estar algo dormidito en el primer tiempo después de los goles del Limbre. En realidad ya esos últimos 5. Hay una de Rosalina Toledo y otras. Me gustó Guaireña. Es un buen partido. Dentro de lo que tiene, porque vamos a ser sinceros, tiene un partido limitado de lo que era anteriormente. Corto, flojo, se sigue rebuscando otro Ugarte, buscando armar el equipo, y es un equipo batallador que pelea, que lucha. En ediciones anteriores tenía otra versión Guaireña, cada vez perdió más jugadores y dentro de todo no es que se fortaleció mucho. No estamos en Twitter todavía, Gustavito. Inconvenientes técnicos, qué bien. ¿Qué tal, Julián Andrés Johnson? ¿Cómo te va? Hola Arturo, saludo cordial como siempre para usted, para los compañeros y para la amable audiencia, siempre atentos acá de la capital de la montaña con la información de los equipos paisas, en este caso de Independiente Medellín, que empató en la noche de ayer 3-3 en el barrio Sajonia contra el equipo de Guaireña, dejando muchas dudas. Sí, y Julio Comesaña dijo en una conferencia, en un momento dado nos hace recordar a Ángel Barrientos, que no hay que ponerse colorado para reventar la pelota, que el colombiano no hace eso, es una cuestión básica en el fútbol. Es la parte defensiva especialmente, que si había que reventarla, Julián. Hombre Arturo y compañeros, ustedes conocen del tema del fútbol, ustedes no son ciegos, ustedes tienen mucha experiencia, algunos lo jugaron amateur, algunos pudieron estar en alguna divisional profesional, y es increíble, en el primer gol de Guaireña, cuando te está encimando un rival, cuando sos lateral por izquierdo, nunca debes jugar por dentro. Y ahí fue el error de Germán Gutiérrez. El segundo, en el fútbol paraguayo, ustedes saben jugar en la zona para la marca cuando hay balones de costado en contra. En Colombia, en la mejor zona es el hombre a hombre. Es increíble, primero, que el autogol de Arboleda no sea capaz de perfilarse bien para llegar a primer sector y anticipar la jugada, y por eso el balón le juega en contra y convierte autogol, y el arquero tampoco tuvo comunicación correcta para salir a cortar. Y lo de Gutiérrez, nuevamente, es increíble que un jugador profesional de fútbol, Arturo, que se tiene que posicionar retrocediendo bien perfilado para sacar la pelota avante, se la deje ahí servida para que la empuje el jugador de Guaireña. Son errores defensivos que realmente ni en el fútbol de la séptima categoría no lo realizan, se lo puedo asegurar porque veo fútbol amateur todos los días en la ciudad de Medellín, y lo de Guaireña fue una virtud, que los jugadores que estuvieron ahí para empujar al fondo de la red estuvieron presentes y jugaron al error defensivo de Independiente Medellín. Claro, nos está echando mérito a Guaireña, aprovechó y estaba leyendo en las redes sociales, incluso en la prensa de Medellín, diciendo que fueron como autogoles, entre comillas, los que hizo con el equipo de Guaireña, pero sin restar mérito al rival que aprovechó. Arturo, recuerda el diálogo que tuvimos ayer en vivo en directo y les decía, seguro mató a Confianza, y Medellín siempre contra equipos que no tienen mucho nombre en torneos internacionales se complica. Y el otro punto que les toqué, si ustedes recuerdan, es que les dije, ojo que Medellín cuando le lanzan centros de costado se complica el rojo de la montaña. Guaireña estableció esa ley en contra de un equipo que por arriba es deficiente defendiendo, y ahí aprovechó las consecuencias dejadas por Independiente Medellín en errores garrafales defensivos, en conceptos que para un jugador profesional de fútbol dejan mucho que desear. Ahora rápidamente, Arturo, ya que llega Julio Comesaña a decir que los jugadores de pronto no estuvieran a la altura, tiene razón, pero ayer le faltó lectura, porque Guaireña cuando se viene en un aguacero futbolístico debió meter a Vladimir Hernández y a Andrés Ricaurte para que filtrara balones y le diera la pausa. Pero Guaireña supo leer mejor el compromiso, sacó provecho, e Independiente Medellín sacó un empate ya casi que en la cúspide del compromiso, pero la hinchada lo dejó preocupado porque otra vez a nivel internacional Medellín no dejó una buena imagen, y repito, Guaireña fue el que aprovechó, no ganó, porque de pronto la inexperiencia le jugó en contra, pero Guaireña, hay que decirlo, Arturo, jugó mejor que Independiente Medellín. Está muy bien. Y Julián Andrés Johnson, con relación al público, hablaba Comesaña en la conferencia, ¿cuánto público va a haber? ¿30.000, 35.000 espectadores?
¿Es donde? Acá en el Atanasio. No, cuando enfrente Independiente al 9 de octubre de Ecuador, el jueves, 14 de abril. Puede ser que entre los 20 25 mil oscilen para llegar al estadio Atanasio Girardot, porque recordemos que se viene la Semana Santa. Ustedes saben que este tema de pronto a la gente lo aleja un poco del escenario, porque familias aprovechan también para ir a los diferentes pueblos, para ir a las diferentes peregrinaciones. Sin embargo, la hinchada del Rojo de la Montaña, creo que en la mayor cantidad que le acabo de brindar a Arturo, puede ser los que se acerquen al Colos de la 74, Estadio Atanasio Girardot. Ah, correcto, es como acá, claro, son semanas muy especiales de la Semana Santa, hay mucha gente que va a ver a los parientes, que deja de estar donde está, va, vuelve, la parte, hay muchas cosas acá, ¿no? Claro, acá mucha gente de la tradición egipcia en los diferentes pueblos, en los diferentes 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia. Hombre, aunque les digo que extraño Paraguay en Semana Santa desde los jueves hasta el lunes, porque se come chipa con cocido, porque ya se respeta lo que es esta tradición. Pero la hinchada Independiente Medellín, sin embargo, acá en Colombia va a acompañar masivamente, pero no creo que se alcance a llenar el aforo de 44.236 hinchas acompañando al poderoso de la montaña. Y bueno, entonces quedaron decepcionados, Julián. Perdón, no le escuché. Quedaron decepcionados ustedes, vos te quedaste decepcionada la afición de Medellín con el poderoso ayer. No tanto decepcionado, porque uno como periodista tiene otra óptica. Sin embargo, el hincha del Medellín hoy amaneció aburrido, amaneció con bronca, más otra declaración de Julio Comesaña, que a veces no acepta los errores propios. Está bien, a sus dirigidos hay que exigirles, hay que darles, digamos, como ese empujón anímico, pero Comesaña también tiene que aceptar, Arturo, y no es la primera vez que en una rueda de prensa sale con este tema, y eso le molesta a la hinchada, porque él también debe aceptar que se equivoca en la escogencia de la nómina y también en la no lectura comprensiva, ni tampoco en ese momento pudo sacarla adelante para descifrar lo que Guaireña está implementando, e Independiente Medellín pagó caro con sus errores y no perdió por cosas del destino y porque estuvo para empujarla a Juan Manuel Cuesta, el popular esto. Vos estuviste elogiando a dos jugadores ayer, incluso con apodos, que son... El lateral derecho Mosquera y Pons, el delantero. Exactamente, aunque se destaca lo de Pons. Pons es un delantero con mucha movilidad, pero es muy difícil cuando vos asumís una forma táctica en un 4-2, 3-1, ayer fue con un 3 y con un nombre solo referente. Claro, Guaireña aprovecha para cerrar los espacios, los 4 del fondo, para que Pons no pudiera maniobrar, y desconectó en muchos momentos la salida de Jan Pineda por izquierda, y tampoco estuvo preciso el jugador Adrián Arregui, así haya convertido uno de los goles de Independiente Medellín, pero creo que el capitán estuvo bien anulado porque la táctica fija lo sacó totalmente del partido. Bueno, un saludo al aire, Julián, la reflexión que deja, lo que viene. Inter Guaireña, van a jugar jueves 20:30, Independiente Medellín, 9 de octubre, Inter Guaireña. Un saludo al aire, gracias Julián Andrés, muy amable. Muy amable usted, Arturo, a los compañeros y a la amable audiencia, y un saludo demasiado especial para la hermana República del Paraguay, y una reflexión final. Con el partido de ayer, no se tiene que hablar en la previa, se tiene que hablar en la cancha por parte de los jugadores. Un abrazo, y sabe que se les recuerda y se les estima mucho. Muchísimas gracias. ¿Entendió el partido, Guaireña? Sí. Bien, Y es su rango de juego, ir a presionar permanentemente. Juega así. ¿Así juega? Sí. Te presiona, cuando tiene que pegar, pega. Del medio para arriba, buscar la velocidad de Mollón en el primer tiempo. Clasifica uno solo. ¿Qué se sabe del 9 de octubre de Ecuador? Que perdía 2-0 el otro día y empató en el segundo tiempo ante Inter. De local. Juega en Manta de local. Pero ¿qué tal es? Tengo que buscar jugadores. Bueno, Aéreo, vi que necesitamos un colega ecuatoriano para que nos hable del 9 de octubre. Marcó de cabeza. ¿Debuta en Copa? Debuta, sí. Es un equipo que ascendió hace poco en Ecuador. De pelota quieta, un cabezazo, y el otro una jugada sobre el perfil izquierdo de cabeza igualmente. Y estuvo allí, así como estaba 2-0 en el marcador, hasta pudo haber ganado 3-2 o perder 3-2 porque los dos tuvieron chances sobre el final. Me tocó ya el resumen del partido y tiene poderío ofensivo.
El arquero es Pinos, el que había sido campeón con Independiente del Valle, aquí en La Hoya. Después mirando nombre, Nazareno. ¿Quién es el 9 de octubre? Que es para Ecuador, como que acá es. ¿De dónde? ¿Qué ciudad es? De Guayaquil. Está jugando en Manta de local. Sí. Pero Manta, es ¿cuántos originario kilómetros está de Guayaquil? 1926 su creación, un equipo... Pero está bien, es de Guayaquil, pero ¿por qué no juegan en Guayaquil? Ustedes no son periodistas, no saben. 199 kilómetros. Dice de Pero ¿por qué se Guayaquil a traslada? Quiere decir que no tiene hinchada. Y vamos ¿Cómo a- es? ¿Es de barrio? ¿Qué es? Este no sé de quién es. Rodrigo, ¿se puede traer esto si te pedís, si sos tan amable? Y le deja que hablar un ratito. ¿De dónde? De 9 de octubre. Queremos hablar con la gente ecuatoriana, no conocemos. Así como ellos preguntan quién es Guaireña en la serie, y no deben preguntarse los mismos Inter de Porto Alegre, los colegas, nosotros. Ahí se miran entre sus ojos Guaireña en 9 de octubre. Este es mío. ¿Este dónde sacaste vos? ¿De ahí? Ah, perdón, disculpame, disculpame. Pensé que era que se olvidó Enriquito. ¿Quién es 9 de octubre? ¿Y de dónde es? Y es de Guayaquil, como decía Jorge, pero juega en Manta, la Sudamericana. Hace Jugó en el calor, estadio está Hokkay de Manta. Y aquí miró la foto de las tribunas, llevó cierta cantidad de público. No estadio lleno, tenía un grupo de hinchas allí alentando. Perdón, disculpame, pon una temperatura de 20 grados, por favor. Puso 33 grados. 24 grados. Puso 33 grados. Ah, Puso. sí, no sé. Le dije, y él lo entiende, pues él chef, hoy habló de pizza, habló de chipá, habló de... Acá venía, mira lo que el calor será. Buen día, Arturo. Buen día. Hola, Denis. Sí, hola, hola. Víctor. Hola, Hola. Jorge. Hola. Yo entendí que me dijiste 24, 26 grados. Hace calor ahora. Cuando vinimos hacía frío acá. Entonces bajo a 20. Sí. Pues esa mano. No, está bien, no. Dejá bien. nomás. Ahora Si me querés voy. que, Ahora me voy, ¿qué ahora. dijo Napoleón? No sé. Si querés que algo se haga, nombrar un responsable. Si querés que se aplace o se extienda y no se haga, nombrar una comisión. ¿Me entendés, Padre Nicaniza? Sí. Entonces, ¿me entendiste el récord, man? Sí, sí. Te agradezco mucho. Aquí estoy observando, señores, el dueño del club es Abdallah Bucaram, Árabe. hijo del Bucaram político en su momento de Ecuador. Ah. Y es político igualmente. Abdallah Bucaram es un empresario joven, Ah, tiene dueño el club. tiene dueño del club. Abdallah Bucaram, hijo del expresidente Bucaram de Ecuador. Porque en la programación hace que el mismo jueves Santos juegue Independiente 9 de octubre y ese mismo día Inter Guaireña, ¿veo? Sí. Sí, Jueves Santo. 20:30 juega Y va a Inter tener un Guaireña. panorama mucho más amplio, clasifica uno solo. Si está parejo, como dice Víctor, de diferencia de gol, te puede esto liquidar. Sí, O te puede favorecer, exactamente. según vos mire. Pero Inter va a enfrentar al rival que se presume más fuerte, Inter. Sí, Guaireña el que se presume, efectivamente. Inter. Pero no pudo ganar en Ecuador teniendo ventaja de 2-0. Después lo empató 9 de octubre. Igual Inter es el favorito, me No, parece. en para esa ir zona. conociendo a los rivales. Entonces sabemos quién es 9 de octubre, si no, no vamos a ver. Claro. para Como, irnos como más. preguntan sobre Guaireña, nosotros podemos preguntar sobre el 9 de octubre. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad de seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Seres Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. En MC Inmobiliaria, puedes ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. El Cibellala Casi, R.I.2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. El cumpleaños Fernando Duré con Santa Cruz. Para vos, Fernando Duré Santa Cruz, muchas felicidades. Tu 80 de años, dice Gustavito. Así que para vos, Fernando Duré Santa Cruz, muchísimas felicidades, Fernando Duré Santa Cruz. Que lo cumpla feliz. Happy birthday to you. La la la. Pam 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 pam. Terebu. Ay te que pam pam. Que lo cumpla feliz. En tu cuya si yo soy. Muchas felicidades, Fernando Duré. 12 de octubre 2, Inter 2, Guaireña 3, Independiente 3. En esta llave, goles. Sí. Con empate a 2 y empate a 3. El jueves 14 de abril juegan 20 y 30, Independiente Medellín, 9 de octubre, de Ecuadores, en Medellín, y a la misma hora Inter Guaireña, en Belo Horizonte, en Porto Alegre. Y queríamos hablar con la gente de Guaireña también. Sí. El Cáceres, cómo hace, viaje, Troadio Duarte. Y crítica a Comesaña, y Comesaña habló de la presión de su público, y dice con nuestro colega que más de 20.000 personas no va por el tema de Semana Santa. Sí, ese es el grupo donde está Guaireña. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online, registrate. Registrate, empieza a jugar y ganá. La Caja Mutual viaja hasta vos. Nos preparamos para estar contigo en la capital del trabajo, la ciudad de Coronel Oviedo. Hoy y mañana desde las 8 de la mañana nos vas a encontrar en el predio del local de Fortis. Para más información, seguinos en redes o llamanos al 218-4000. Caja Mutual viaja hasta vos. Bueno, ¿cómo te va, doctor Rubén Ditore? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Llegaron a las 5:30. 5:30, sí, exactamente, a esa hora. ¿Vuelo directo o hicieron escala en Santa Cruz? No, vuelo directo de La Paz. Salimos a las 6:30 que vaya. ¿La temperatura en La Paz cómo anduvo, la temperatura? Y estaba, a la hora del partido, estaba alrededor de los 7, 8 grados. 7, 8 grados. Sí. Más que fresco, ¿eh? Sí, se sentía porque también había llovido, entonces había mucha humedad y se sentía el frío. Bueno, primero fueron a un hotel, ahí esperaron el partido Santa Cruz, Hotel La Paz, Estadio Olímpico, digo. Sí, así mismo fue. El día anterior nos fuimos a Santa Cruz, nos quedamos ahí, pasamos la noche. Y ayer al mediodía, a la siesta, salimos de Santa Cruz a La Paz. Fuimos a un hotel, quedamos ahí, descansaron los jugadores, después hubo una pequeña merienda, charlas técnicas y salimos por las 8 al estadio y de ahí al terminar el partido comimos algo ahí en el vestuario nomás y allá directo al aeropuerto. ¿Y vos dónde viste el partido? ¿A qué posición, doctor Vitore? En el palco, arriba. Ajá. Bien. Bien, el tipo La Bombonera, ¿cómo se llama? Son muy, de ahí arriba, muy... Explicarnos vos. Sí, a mí no me gusta. A mí no me gusta porque... Pero el tipo La Bombonera, así es, mira. ¿Se entiende? Sí, a mí no me gusta porque su vidrio es totalmente cerrado y tiene unos parantes así metálicos que... También. Dificulta bastante la visibilidad de la cancha. Es medio verticalito, ¿eh? Sí, pero bien. No, bien, está bien, por lo menos, es distinto a los por lo menos tienen ascensores como para subir hasta allá arriba porque complica mucho la altura, se siente. ¿Y la cantina estaba abierta? Estaba, sí. No, uno toma un té, toma ese té... De coca. Té de coca y... ¿Por qué te reí, doctor? Y si no, yo no sé si realmente hace algo. No, ya sé, pero lo primero que te hace porque puede tener sugestión, entonces vos le bajás y crees que está bien.
Sí, al llegar al hotel ya te dan. Sí, ¿a vos te dolió la cabeza, doctor? No, vos sabés que no. Toleré perfectamente bien, increíble. Es la primera vez que estoy en La Paz, creo que ya es la tercera o cuarta, que no tuve dolor de cabeza, nada, tranquilo. Bueno, y el tema de la altura, ¿qué podés decir a algunos jugadores que hayan sentido que vos a la vuelta dijiste, mira, habló de ese tema? No, teníamos todo oxígeno, teníamos balones de oxígeno en el vestuario, nosotros teníamos unos aparatitos de oxígeno particulares, ¿verdad? Que por las dudas. Muchos jugadores sintieron, el que más sintió, inclusive después del partido, fue Merlini, el que más le afectó. ¿Y cómo qué dijo al terminar el partido? ¿Ya le había anticipado Garnero durante el entretiempo? No, al final del partido. ¿Y qué dijo Merlini al terminar el partido referente a la altura que le afectó? No, estaba bastante mareado, así como que le faltaba aire. Bueno, entonces lo acostamos en una camilla, le hicimos reposar, oxígeno, y nada, se fue recuperando a poco. Eso lentamente se recuperó otra vez y ya estaba bien. Al llegar a casa estaba bastante bien. Sí, por las propias imágenes de la televisión daba cuenta justamente de lo de Merlini, extenuado. Sí, aparte corrió mucho, ¿verdad? Hizo un buen partido. No solamente porque marcó el gol, ¿verdad? Sino creo que fue un jugador desequilibrante y le pegaron con todo. ¿Le pegaron? Sí. Y el caso el caso de Flores se resbala, mojada estaba la cancha. ¿Qué pasó en el gol? Sí, estaba mojada. Gracias, ¿verdad? Se resbaló, estaba muy mojada la cancha, quizás se confió un poquito y bueno, son cosas que ocurren en la juventud y va a ir ganando experiencia, pero después se recuperó y hizo un muy buen partido. Y es muy buen zaguero, ¿eh? Sí, y aparte, como te digo, tiene 19 años. Ayer hizo su debut internacional en una cancha difícil, jugando en la altura, primera vez en su vida. O sea, muchas cosas. Yo creo que hizo un buen partido. Bueno, como conclusión, al punto traído, bien. Sí, yo creo que sí. Allá no es fácil, vos sabés perfectamente bien, no es fácil jugar. Aparte que el rival no es tampoco malo, juega bien, tiene buenos jugadores, rápido, y le va a costar también a los otros equipos ir a jugar ahí en La Paz. No es nada agradable. Presidente, la lesión de Matías Espinosa es de consideración, ¿verdad? Por la forma en que salió, le pregunto. Y creemos que sí, ¿verdad? Yo estuve con él al terminar el partido y creemos que es un esguince de tobillo, pero hoy se va a hacer todos los estudios necesarios para descartar que no haya ninguna fisura o algo, que realmente tenía el tobillo muy hinchado. Muy inflamado, o sea, él permanecía con las dificultades para caminar, por ejemplo, en el vuelo de vuelta y todo lo demás, porque la entrada fue muy dura realmente. Por lo menos a simple vista no parecía así, pero al ver permanentemente las repeticiones, realmente el tobillo quedó muy mal doblado en esa acción del jugador boliviano contra Espinosa. Sí, pero yo creo que los árbitros tienen que ser más rígidos en ese aspecto, porque se están lastimando mucho los jugadores. ¿No viste el caso de Robert Rojas, por ejemplo? Les pegan así muy parecido a esto. Lo fracturaron. Ayer Matías, a los 5 o 6 minutos, por ahí creo que fue el desenlace de ese, y ya no obliga a hacer un cambio. O sea, yo creo que deberíamos cuidar un poquito más el físico de los jugadores, porque de repente es cierto que se juegan cosas importantes, pero nada es más importante que la salud, porque al final de cuentas son colegas. Presidente, y ahora pensando en lo que se viene el domingo ante Sol de América, para tratar de seguir en la punta del campeonato, ¿qué reporte tiene de los que se quedaron en Asunción? ¿Ya estarían todos disponibles para el domingo? No sé, hoy a la tarde recién, ahora leímos, tienen todo libre, y hoy a las 18 horas recién nos juntamos otra vez en el club y ahí vamos
definir con el técnico quiénes son los que quedan y quiénes son los que, o sea, de los que quedaron, quiénes son los que están recuperados y pueden jugar. Ahí hay jugadores como Roque, Julio, a ellos se les dio descanso por la seguidilla de partido, en mayo no tenían problemas físicos. Bueno, y la punta para usted y el doble compromiso, doctor, Libertad puntero absoluto del campeonato, ahora enfrentando a Sol, que debuta Chito Ayala como técnico. En otro orden, bien, doctor Vittorio, la presencia de Libertad en La Paz, ahora viene Caracas, el miércoles en el Defensores. Sí, Caracas, exactamente. Equipo que juega bien también, pero tenemos la obligación acá, sí tenemos que tratar de dejar los 3 puntos para ir pensando en poder pasar la fase de grupo y instalarnos en la siguiente instancia de la Copa Libertadores. ¿No juegan en cancha de Libertad por el tema Lumínica? Lumínica, sí. ¿Cuándo van a tener la LED, las luces LED? Porque plata, es que no hay problema económico ahí. Ustedes piden hoy a las 4 horas ya está. No es tan así. Lo que pasa es que hay que hacer no es solamente cambiar los reflectores por reflectores LED. Hay unas exigencias también hacen de que tengamos que las exigencias técnicas, ¿verdad?, que pide Conmebol. Tenemos que cambiar de posición las torres, hay que elevar las alturas de las torres, o sea, y eso significa también modificar cierta parte de la estructura que nosotros tenemos ahí en el club, que usamos para otro tipo de actividades, ¿verdad? Y no es solamente el cambio de los reflectores, ¿verdad? Es más complejo lo que hay que hacer. Pero no se descarta que en un futuro se pueda llegar a eso, ¿verdad? De momento, teniendo el estadio de los Defensores que está habilitado, no tenemos problema de jugar ahí. Bueno, doctor, un saludo al aire y saludo a tus nietos. Bueno, muchas gracias, Arturo. Igual, muy amable. Gracias, doctor. Gracias por la amabilidad. Doctor Vittorio, presidente de Libertad. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Cordero, Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral te acompaña en esta Semana Santa y te premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada uno. Termos y kits de productos. Todas las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos para el sorteo del 12 de abril. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas en riesgo. Vino Merlini, el más afectado de todo. Sí, que ayer, como decía Jorge, terminó con señales de un cansancio extremo y ahogo en la banca. Fue el que tuvo más dificultad para terminar el partido. Pero que viene el gol de cabeza, que viene Espinosa, que viene el testazo, Muy bien estuvo Merlini ayer. Porque reapareció después de un tiempo. Y le una cosa, no le afectó, perdón niño, no le afectó. Lo veía además en la preferencia. Sí, ni siquiera iba al banco. Cuando Flores, cuando Flores cae y resbala, y él se ve que el otro tenía 2 para hacer, el que le pegó el que estaba al lado, para el gol. Sí. Pero digo que no le afectó, porque si no hubiera metido ese pase de 40 metros. Ese cuando tiene autoconfianza, Flores levanta la cabeza y mete un pelotazo largo después de la caída. Sensación. Y como empata Libertad arregló seguido, le favoreció. ¿Cómo te va, Trovadio? Buenas tardes, Arturo. Un saludo cordial para vos y para tu audiencia. El partido de ayer, Trovadio, contanos. Bastante bien, con un sabor amargo, como dijimos anoche, porque tal vez ya la victoria la teníamos ahí, pero lastimosamente creo que fue por virtud del rival también que aprovechan esa pelota parada y en el descuento y nos empatan, ¿verdad? Pero tranquilo con el rendimiento del equipo, con el debut a nivel internacional, ¿verdad? Que también era una incógnita también para muchos, ¿verdad? Para nosotros no, ¿verdad? Pero para nosotros confiamos mucho en lo que tenemos, confiamos en el plantel que tenemos, nos preparamos para esto, sabemos que tenemos muchas dificultades, no somos un plantel de 40, 50 jugadores, pero nos preparamos para jugar esto en enero cuando empezamos la pretemporada, nos propusimos, sabíamos que iba a ser difícil, pero queríamos estar en esa fase de grupo y ahora lo estamos disputando, ¿verdad? Queremos hacer un buen torneo, tratar de no descuidar, como te había dicho el otro día, el torneo local. El domingo tenemos un partido importantísimo contra Tacuarí acá en Asunción y bueno, a ir paso a paso, ahora mirar el torneo local que estamos un poco relegados ahí, pero
sabemos que con el rendimiento que estamos teniendo de estos últimos partidos vamos a salir de esa incómoda situación ahí en el torneo local. Bueno, decinos, Troy, y después los compañeros, específicamente operativo Inter del próximo jueves, ¿en qué momento manejan el tema del viaje, el traslado, todo, la hoja de ruta? ¿Ya tienen marcada todavía no? Sí, ya tenemos todo planificado. Nosotros nos quedamos acá por la capital. Esta mañana entrenamos, ya los jugadores están liberados hasta el entrenamiento nuevamente de mañana. Quedamos concentrados para esperar el partido contra Tacuarí. El lunes volvemos a entrenar acá en Asunción, martes también. Y martes 23 horas sale el vuelo a Brasil, disputamos el partido allá, volvemos, llegamos viernes 4 de la mañana, vamos directo a Villarrica, sábado concentramos y esperamos el partido contra Meliano. ¿Y qué sensaciones te da, Inter, que está todo preparado? Si no se mueven de la capital hasta el viaje y después sí, una vez jugado ante Inter, el retorno a Villarrica. Pero contanos lo de Inter, ¿cómo lo ves? No, vimos el partido. Pasa que no pasó el partido televisado. Vamos a tratar de conseguir ese material. El último partido que disputaron, sabemos de la envergadura que tiene. Ellos estaban repatriando jugadores que estaban en Europa, y bueno, vamos a tratar de descansar bien, porque nosotros sabemos que si el equipo está entero vamos a ser difícil para cualquier equipo, ¿verdad? Imagínate lo que te estoy diciendo. Antes lo vamos a disputar ante el Inter de Porto Alegre, en el Beira Río. Pero como te dije, nosotros nos preparamos para eso, confiamos en lo que tenemos, confiamos en el equipo, en el plantel que tenemos, y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible el próximo jueves en Brasil. Troadio, ayer desde lo físico, ¿cómo terminó tu equipo? Pensando en esta seguidilla de partidos que va a continuar por tiempo prolongado, ¿tenés a todos a disposición? ¿Vas a ir mechando quizás el equipo ante Tacuarí? ¿Cuál es la idea preliminar? Gracias a Dios terminaron todos bien, con un poco de cansancio de algunos en el final, ¿verdad? Pero era también por la intensidad del partido. Gracias a Dios nadie salió lastimado, todos bien enteros. Hoy día ya entrenaron, hicieron los trabajos regenerativos, ya mañana nuevamente seguiremos con eso, con la misma actividad. Creo que el descanso va a ser fundamental en esta seguilla de partidos, y por suerte, gracias a Dios, estamos todos a disposición, y bueno, vamos a ver qué equipo podemos poner el próximo domingo contra Tacuarí, que va a ser un partido demasiado importante también para nosotros. Justo esa era mi pregunta, Troadio, porque recién destacaba en la mesa con las complicaciones de armar un plantel de lo que tenías anteriormente a esto, por lo menos en cuanto a nombres, les seguías encontrando la vuelta. Es un equipo batallador, que presiona, que lucha, que es cierto, le va a costar a partir de aquí la doble competición, y es donde tenés que tener el ojo para saber quién está disponible para una competencia y para la otra. Sí, justamente ayer también en la conferencia de prensa era un dato que tuve que rescatar, ¿verdad? Nosotros tratamos que el que se sume a nuestro equipo tenga esa característica, ¿verdad? Traten de dar lo mejor, de pelear hasta el final, de ser un equipo aguerrido, porque para nosotros lo más importante era sumar puntos. Obviamente siempre hablamos también de ese tema. Para nosotros los procesos no existen, nosotros tenemos que tratar de ganar la mayor cantidad de puntos posible, y bueno, la única manera es dejando todo en cada partido, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos siempre de convencer eso a los profesionales que se suman a nuestro equipo, y bueno, gracias a Dios los entienden ellos de esa manera, y bueno, los buenos rendimientos que están teniendo, y bueno, vamos a seguir insistiendo, tratando de mejorar también en nuestros errores para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles en nuestro torneo. Todavía un saludo, Hilares, seguiremos charlando desde el aire. Digo, queda tiempo todavía para el viaje, todo lo que tiene que ver con Guaireña, local e internacionalmente. Chao, Troadio, gracias. Un abrazo, Arturo, cuando guste, a la orden. Gracias, Troadio Duarte, técnico de Guaireña. En Tupí vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar la chipa, la sopa y todo lo que quieras en Semana Santa hasta el miércoles 13. Elegí tu combo ideal: tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llamanos al 569-9000, la gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Conferencia de prensa Juan Alberto Acosta, cortesía Tigo Sport. Poner un poco al día los puntos importantes tienen relacionado al club y a mi persona. Así que voy a estar a disposición de ustedes a las preguntas que quieran hacer. Pero aclarando un poco también sobre esos puntos, esta noche tenemos una reunión donde yo voy a presentar una nota pidiendo un permiso temporal por motivos particulares. Y eso se va a tratar esta noche en comisión directiva, que yo creo que se ha de aprobar. Y por supuesto, de acuerdo a los estatutos, después ya van a ir quedando la gente que van a ir estando al frente en mi ausencia, ¿verdad? Estoy a disposición de lo que ustedes quieran preguntar. Presidente, buenas tardes. Los estatutos que dice específicamente y por cuánto tiempo sería el permiso que usted estaría solicitando a la directiva del Club Guaraní. No, los estatutos dicen claramente. Quiero darle la palabra aquí al doctor Moreno, que es nuestro asesor jurídico. Si no estoy equivocado, doctor, me va a corregir. Es muy sencillo, no, ni siquiera hace falta que me explaye demasiado, va a asumir como corresponde. No, decía que esto es muy sencillo y no requiere ni siquiera que me explaye demasiado. Asume el vicepresidente primero, mientras dure el permiso, y esa sería la situación jurídica. ¿Por cuánto tiempo sería el permiso? Persecula, no, por un tiempo corto. Es por motivos particulares que necesito, ¿verdad? Voy a estar ausente del país y después vuelvo a retomar de acuerdo a lo que digan los compañeros. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel Truche para Radio Primero de Marzo, perdón, presidente. Estamos en directo. Presidente, en este tiempo de permiso, ¿cuál va a ser su, podemos decir, actividad con Guaraní? ¿Usted se desconectará totalmente? ¿Quién queda a cargo de las decisiones más importantes? ¿O usted a lo lejos estará siempre tomando las decisiones más importantes dentro de lo que es el equipo principal, dentro de lo que es la institución, presidente? ¿Cómo es este permiso que usted va a tener más específicamente? Nunca voy a estar lejos del club hasta el día que muera, por el amor que le tengo al club. Así que en cuanto a eso, y lo otro es el señor Emilio Daer, que va a estar al frente de la institución. Yo me desconecto totalmente porque voy a estar fuera del país, y de hecho que siempre voy a estar siguiendo al club, ¿verdad?, de donde esté. Es lo que dice Emilio Daer, que asume temporalmente en Guaraní. Luis. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sigue Juan Alberto. Así que yo creo en ese sentido no hay ningún problema. Más con la calidad de directiva y la presencia del señor Emilio Daer, uno está muy tranquilo y acompañado a toda la comisión directiva, ¿verdad? Así que no, esto va para adelante, muchachos, así que en ese sentido no se preocupen. El club está en muy buenas manos, va a estar en muy buenas manos mientras dure esta administración, y nosotros vamos a operar o vamos a trabajar para que siga por largo periodo, que sigan estando en buenas manos. Es lo que dice con relación a Emilio Daer, asume la presidencia.
¿Quieres una Kenton? La solución a la suba del combustible. Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permiten restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Hay gente que hay en la comisión directiva. Y nosotros también nos propusimos, en el día de que termine el periodo, de que si van a venir gente nueva, que queremos que venga gente joven, vamos a encargarnos que esta gente joven siga manteniendo el fluido y vaya inclusive levantando más como debería ser, ¿verdad? Que es lo que queremos. Pero cuando termine su periodo, presidente, ¿usted está disponible para terminar el periodo o sea, cuando termine su permiso, quiero decir, perdón, está como... Yo continúo. Continúo. Depende de lo que me digan acá los compañeros, ¿verdad? Pero está en continuar. Es lo que dice Acosta, va y vuelve y continúa. Es un permiso. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000, seguinos en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. El presidente guaraní, Emilio Daer. Tengo que decir con respecto a lo que acaba de decir el presidente, estoy asumiendo la presidencia del club en forma temporal, como ya ocurrió en varias oportunidades anteriores en las que no fue necesario precisamente una comunicación. En esta oportunidad probablemente sea por un periodo más largo, pero eso no significa en absoluto interrumpir el proceso. Y los procesos que venimos haciendo en el club en forma institucional hace muchos años ya, primero con el señor Federico Acosta y después durante mucho tiempo más con el señor Alberto Acosta. Nosotros estamos abocados a continuar con la misma disciplina administrativa y tratando de hacer lo mejor que podamos para que los resultados deportivos sean acordes también con las posibilidades del club, que ustedes saben perfectamente que, como dijo el señor Acosta, no disponemos de los recursos de otros clubes que en este momento ciertamente están liderando la tabla, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que sí prometemos es trabajo y compromiso con nuestro querido club guaraní. Eso es lo que a grosso modo puedo declarar y decir para toda la afición aurinegra, que estén seguros que vamos a dedicarnos, y en mi caso más tiempo, para poder de alguna manera suplir un poco la ausencia del señor Acosta, que en este momento anuncia su pedido de permiso. Es lo que dice Emilio Daer, nuevo presidente de Guaraní. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa a todo alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un Golden Media Cancha. Con CNT 2.950 millones en premios, un Audi A4, 100 millones más un Renault Kwid, 1.700 millones más una Hilux, 2.500 litros de combustible y una Toyota Rise. Pedí CNT Cheporemoy. Sí, Tigo, por Juan Alberto Acosta. Realmente también tiene que entender que
después de un largo periodo de estar peleando alguna vez, tenemos que un poco sentir todos esos años de lucha, ¿verdad? Y más aún con lo que nos sucedió en estos últimos 3 años, ¿verdad? Donde estuvimos siempre en finales, especialmente 2 años anteriores donde perdimos finales que realmente no merecíamos perder, donde realmente nos arrebataron títulos, nos arrebataron, no es que perdimos, nos arrebataron un partido, nos arrebataron títulos. Y bueno, y ahí estamos demostrando esa gestión cada año en la cual estamos llegando. Lastimosamente sucedieron estas cosas y ese es el golpe mayor que recibimos todos, la afición aurinera por supuesto, nosotros con más fuerza y los jugadores que más sienten. Es más, es un problema ya mental que eso le va a durar un poco salir de eso, recuperar lo que les ha pasado. Y estamos confiados que vamos a recuperar. Estuvimos en peores situaciones y de ahí llegamos a un campeonato. Así que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que es lo que dijo Emilio. Eso es nuestra línea, ¿verdad? De trabajo y seguir apuntando para adelante. Así que es para aclarar un poco y nosotros hacemos esta conferencia para aclarar todo lo que se ha manejado esta semana con la salida, con la ausencia ya en forma definitiva mía. Entonces, por esa razón esta conferencia que estamos haciendo, porque ya se hubieron años anteriores que yo tuve, que hago todos los años, ¿verdad? Pero lo aclaramos en este momento. Es lo que dice Juan Alberto. ¿Cuáles son los 2 partidos? El partido del último torneo ante Cerro, 2-2. Y el de Juliadosa. El de Juliadosa, exactamente. Y el anterior clausura 2020 ante Olimpia. La final de ese torneo ganaba Guaraní 2-0 en el primer tiempo y hay empate 2-2 al final. Y la jugada que mucho se reclamó aquel día fue el penal que permite el empate de Olimpia por una mano de Cristian Báez. Incluso ese día hubo una especie de problema en la premiación porque alguien le dijo algo a Robert Harrison, después fueron multados y suspendidos entre jugadores, miembros del staff de Guaraní, consideraron ellos que fueron perjudicados ese día. Emilio Daer. Y en realidad nunca me habría imaginado tener que estar por lo menos interinando la presidencia, ¿verdad? A papá sí le he visto en varias oportunidades hacerlo y nosotros, como dijo el señor Acosta, y vuelvo a reiterar, nosotros estamos haciendo un proceso, nosotros conocemos el trabajo del club. Ciertamente yo no estoy en el día a día, por lo que a veces probablemente no atiendo el teléfono o no atiendo las consultas de los periodistas, que en este caso quiero presentar mis disculpas al respecto. Pareciera ser una descortesía, sin embargo, a muchos les dije y en muchas oportunidades que yo no tengo información más que la que tienen ustedes, decía yo, porque ciertamente mis compromisos profesionales y particulares no me permiten estar en permanente contacto, digamos, que con la gente que está involucrada en el día a día en el club. Sin embargo, ahora, como les dije, en este tiempo este periodo que espero que sea lo más corto posible para que el señor Acosta de vuelta asuma la responsabilidad, presidente, voy a estar haciéndolo con la mayor dedicación posible. Y específicamente con respecto a tu pregunta, estoy preparado para esto, estoy preparado para responsabilizarme de lo que me corresponde, porque ciertamente al estar dentro de una lista y al estar como sucesor de la presidencia, obviamente uno tiene también de alguna manera ya conciencia de lo que podría suceder, ¿verdad? Pero en este caso, como dije, es temporal, espero que sea lo más corto posible, pero no por temor ni mucho menos, sino que yo porque considero que
el señor Acosta es la persona adecuada y ciertamente él fue elegido presidente. Emilio Daer. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en un minuto. École Oico y Té, pedir en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Provein S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web provein.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984 324 633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. Emilio Daer con Alberto Acosta, el permiso correspondiente. Esta noche va a estudiar la directiva, dice. Exactamente. Y ahí está el vicepresidente hablando. En primer término, yo no estoy muy acostumbrado a una exposición mediática permanente. Ciertamente el cargo de presidente del club y de cualquier club acá en nuestro país conlleva un poco esa situación. Nosotros somos gente de trabajo, nosotros somos gente digamos que laboriosa. No lo digo por mí precisamente, lo estoy diciendo por mi familia y por mis antepasados, mis antecesores. No me gustaría hablar mucho de mí, ciertamente, ¿verdad? Pero con el señor Juan Alberto Acosta hemos compartido canchitas acá en el barrio. Somos de la misma edad, así que le pueden preguntar al señor Acosta cuánto es su edad, entonces ustedes pueden relacionar eso, ¿verdad? Lo que dice, entre otras cosas, Emilio Daer, Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. Guairá, pisos para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Rentu, Camino Luque, San Lorenzo, ruta 2, Capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio, Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber, contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Bueno, tener ahí está convocado de Cerro. Así es, al final lleva todo Francisco Arce a Mallorquín. Veremos si juegan después todos de arranque, pero están los titulares del último clásico. Jan, Rodrigo Muñoz, Miguel Martínez, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Carlos Rolón, Luis Vargas, Alan Rodríguez. Los mediocampistas: Enzo Jiménez, Ángel Lucena, Robert Pires Amota, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Alan Benítez, Luis Fariña, Marcelo Moreno Martins, Fernando Romero, Sergio Díaz. Y están también como opciones Daniel Rivas, William Rivero, Wilder Viera y Fabián Franco. 23 en total los que van a Juan León Mallorquín. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Atená, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años en el CCPA. Te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. ¿Termina su periodo, presidente? 2024 creo que. De hecho, ya el año pasado, en el periodo anterior, nosotros ya teníamos gente que estarían para agarrar jóvenes que se estaban sumando a la comisión. Tiene que ver con el recambio en Guaraní. ¿El Cerro Porteño cuándo viaja? Viaja el día de hoy a Juan León Mallorquín. Viaja el día de hoy, van a estar en un hotel que está muy cerquita del estadio. Y el partido, recordamos, mañana a las 18. Se va a hacer vía terrestre el plantel dirigido por Francisco Arce. Comandante, en menos de 3 horas agotada la preferencia sur, sector de la gente luqueño, para el partido hoy ante Rubio Ñu. Queremos hablar con la gente de luqueño. Todo lo que genera el luqueño hasta la intermedia se dudo. Queremos hablar con la gente de luqueño. Entrada agotada, juega local. Entrada agotada, en cancha Rubio Ñu. Cancha Rubio Ñu, de Arboleda. ¿Y cuántas entradas le dieron? Y tenemos que hablar con Dávalos, el presidente de Rubio Ñu, algún gerente del ¿Van a copar eso? Pero no todo el estadio. Le dieron la gradería, sí, la gradería, la platea visitante y la gradería sur. Y la platea de enfrente. ¿La que gana el sector visitante? Claro, sí, el sector visitante. ¿Y cuántos lugares hay ahí? ¿2.000, 3.000? Sí, más o menos por ahí. Hay una que está bien pegada al arco.
Sí, la que está al lado derecho de cabinas. Sería. Gradería... Ahí va a estar... Bueno, Gradería Sur. Pero hoy va a haber más gente de luqueño que de rubeño. Sí. Atención, Capital La Platampeña anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Platampeño cada vez más cerca tuyo. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y más acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Remate en aquel entonces. A muchos seguramente no le vaya a importar esas cosas, pero es bueno saber un poco para la historia del club, ¿verdad? Y le volvimos a poner a Guaraní en el sitial que corresponde. Queremos cosas mejores para el club. Y de hecho que yo voy a seguir acompañando al club si me permiten desde afuera, ¿verdad? Eso no, es difícil de dejar esto, pero ya fuera de la directiva, ¿verdad? Habla con una que termine su mandato. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Maximizar tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacar del máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas como Keko, Heyman, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark por todo abril y aprovecha del 20% de descuento en toda la tienda y 10% en audio Rhino Linings. Además tenés 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Claudio Aquino tiene contrato. Así es, anuncia la página del club por todo el 2023. Claudio Aquino extiende su contrato con el Ciclón. El 22 sigue en el barrio. Vamos, Claudio, la publicación de Cerro. Muy bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Vos sí vas a tener tiempo porque llegó la hora stock. Leche larga vida La Fortuna entera, 1 litro a solo 4.500 guaraníes de 17.30 a 21.30 horas. Sí, leche larga vida La Fortuna entera a solo 4.500 por 4 horas. Solo hoy en todos los locales de supermercados stock. ¿Cómo te va, José Benítez? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, y a toda tu teleaudiencia, un saludo caluroso. Bueno, igualmente, José, contanos, sos gerente general de Rubeño. ¿Cuántas entradas dispone el luqueño? ¿Cuántas se agotaron para hoy? Las graderías, habilitamos una caja en el Club Deportivo Luqueño. Las graderías, me dijeron mi gente que ya terminó, solamente quedan preferencias todavía, cierta cantidad. Tenemos muchas todavía, pero solamente graderías, preferencias. Bueno, graderías 30.000. Las graderías ya terminaron, sí. 30.000 cada boleto. 20.000 graderías y 40.000 preferencias. Ah, no hay mucha diferencia, porque eso se va a llenar, me supongo, José. Y ojalá sea así, Arturo, que el tiempo nos ayude también y sea una linda jornada, que ya no llueva más, ¿verdad? Ojalá sea así. Bueno, ¿cuántas graderías para el luqueño se agotaron? Nosotros hemos pedido 2.000 graderías, creo que 1.000 ya vendieron todo. Yo acabo de venir ahí todo tranquilo, sin ningún problema. Y bueno, ¿y cuánta gente cree que va a haber hoy? Respondiendo a la gente de Rubeño también. Y yo creo que se va a llenar la cancha, Arturo, se va a llenar. Si el tiempo nos ayuda, se va a llenar. Bueno, ojalá sea un gran espectáculo. Porque ya hubo mucho movimiento durante la semana sobre el tema de las entradas y todas esas cosas, pero yo creo que ojalá que el tiempo, como te digo, nos ayude y nos llueva más. ¿Y cuánta preferencia o platea, decía, de 40.000 puede usufructuar el luqueño? Nosotros le hemos habilitado la nueva, o sea, la platea que es la nueva, es como preferencia, ¿verdad? Que creo que tiene una capacidad para 2.000 por ahí más o menos. ¿A que son las que están frente a preferencia entonces, verdad?
Exactamente, sí. La gente de Luque le va a tocar la parte del arco que hacia la vía y la parte de la que estamos hablando ahora, la nueva platea enfrente de la visera. Muy bien, muchísimas gracias, José. Gracias, José. Gracias, Arturo, a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente, José Benítez, gerente de Rubeño. Está de lleno. Está de lleno. ¿Cierto sí, lo que sí, dice sí. el tiempo? Complica, pero igual la efervescencia, la fiebre de Uriasol es enorme. ¿Y sí? Sí, sí, sí. Los dos vinieron de ganar. Sí, los dos no la nota, pero sobre la hora nomás no presentamos una nota al comité, iba a presentar una nota, pero ya fue tarde. ¿A qué comité, vio? Al comité ejecutivo. Mismo horario hoy de 12 era para ir al hervidero de Rinia, pero ya es tarde. Para estar allí con fútbol a lo grande. Luqueño, Rubeño. Vamos a estar con Luqueño y Rubeño, pero dámosle un poco... Claro, pero para la próxima, claro, llegó tarde con la idea. Lógico. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción. Los sábados y domingos llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py, Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic con ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic con ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic con ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Llegaron a Bristol los superprecios locos de Semana Santa. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% en todos los productos. Y la primera cuota a pagar recién a los 30 días. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad La Paz. Para más información al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Juan Alberto. Ahí terminó la conferencia. Muchas gracias. Terminó la conferencia. Gracias, Tigo Sport. ¿Nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos? En la afluencia de público hoy. Sí, exactamente, va a haber un buen marco hoy. Dicho sea de paso, señor, se programó la intermedia para la próxima fecha. Tendremos partidos sábado, domingo, lunes y martes. Podemos repasar. Fecha 3 de la intermedia. Se acaba de programar. Ahora se programó. Partidos sábado, domingo, lunes y martes para la fecha 3. Con Luis podemos pasar. Sí, señor. Fecha 3. Hacer Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Ganar al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí. Una puntada ya y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Se programa así la fecha 3 de la intermedia. El sábado 16 de abril, estos juegos. Pastoreo San Lorenzo a las 10 de la mañana, mismo horario. 10 de la mañana, Colegiales Guaraní de Trinidad. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comecipar con tasa del 15%, 48 meses sin gastos administrativos. Seguro de vida, exento de IVA con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. El domingo 17 de abril se programaban los siguientes juegos. Martín Ledesma, Fernando de la Mora, 10 de la mañana. 10 de la mañana igualmente, Átila Independiente. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y las exploraciones son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. El lunes 18 de abril, 2 partidos. 2 de mayo, River a las 15 en el Río Parapití.
Trinidense Rubio Ñu el lunes 18 a las 18:15. El clásico barrial. Trinidense Rubio Ñu, fecha 3, el lunes 18. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751, casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Santaní y Teño juegan el martes 19 de abril a las 16 en el JJ Vázquez, y Luqueño cierra la fecha ante 3 de febrero. El martes 19 de abril, 18:15, Luqueño, 3 de febrero. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. En Semana Santa, desconectate conectándote a estos beneficios con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Visión Banco. Accedes hasta un 30% de ahorro y 6 cuotas sin intereses en todos los hoteles del país del 11 al 16 de abril. Además, si querés viajar al exterior, tenés hasta 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viajes preferida. Comunicate al 414-3050. Visión Banco, 30 años conectado a vos. Acá se confunde convocatoria con hinchada. Denis Caniza, el día en que sepamos separar qué es hinchada y qué es convocatoria, vamos a andar mejor. ¿Qué es hinchada? Guaraní tiene hincha en todo el país. Vos te vas a Concepción, a tu valle, sí, Bellavista, Norte. Y hay hincha de Guaraní. Así es. ¿Qué es lo que Luqueño le saca ventaja a Guaraní? La convocatoria. Como Luqueño es el tercero en convocatoria, no se entra ni a discutir. El que más público lleva es Luqueño, mucho más que Guaraní. Eso no se entra a discutir. ¿Quién está? ¿Cómo te va, Elvio? Buen día, buenas tardes. Arturo, buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo están? Bien, contanos, Elvio, ¿cómo está Robert Morales? ¿Qué dice? Lo vimos bien en la fotografía, contanos. Bien, súper bien, ahora yo me bajé un rato para almorzar, él está descansando, ya volvimos al hotel, ya tiene su alta, entonces estamos bien. ¿Y por qué es tan difícil hablar con él, Elvio? ¿Qué hay una prohibición ahí? No es por nada, seguramente también depende de la autorización del club por ahí, y también él tomó esa decisión de no hablar desde el momento que pasó con él, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, Elvio, duró la operación? Y alrededor de, creo que menos de 1 hora y media. ¿Y qué dijo el médico Batista? Súper bien, anoche se fue a visitarnos, tomamos alguna foto también y está muy contento porque salió muy bien la cirugía. Bueno, compañero, con Elvio Roca, representante de Robert Morales. Elvio, y fue a visitarlo Oscar Romero, a Robert Morales, aprovechando que está allí en Buenos Aires, también deseándole todo el apoyo a Oscar Romero. Sí, estuvieron ayer juntos conversando, estuvo a la tarde y nada, súper bien, muy contento también porque ya son compañeros hoy en la selección, entonces eso lo puso muy contento el haber compartido con él unos instantes. Elvio, ¿cuáles son los plazos a partir de ahora? El otro día nos decía que están pensando retornar después de la primera curación. ¿Cuándo va a acontecer eso? Sí, el martes a primera hora estamos otra vez con el doctor Jorge y ahí se hace la curación porque justamente decidimos que lo haga él mismo otra vez porque lo pudo haber hecho otro profesional, entonces como el doctor lo va a atender el martes después de esa curación, yo creo que ya emprendemos vuelo para Asunción de vuelta y ojalá podamos estar para el partido de Cerro contra Colón. Elvio, ¿y hasta cuándo él va a estar en el hospital? ¿Qué día le dan el alta? No, él ya tuvo su alta hoy, en el turno de la media mañana y ya salimos a la siesta. Ahora ya estamos en el hotel y él ya está descansando de vuelta. El martes retorna, preguntale. Sí, el martes retornan después de la primera curación, nos decía Celio, ¿verdad? Es correcto, así mismo. Yo creo que el martes ya estamos, si Dios y la Virgen permite, de nuevo por Paraguay, ya
a meterle los primeros descuareos de la fisioterapia, digamos. Elvio, en la medida que nos puedas contar, seguramente tenés en mente, ¿la operación va por cuenta de APF o de Cerro Porteño? No, todos los gastos corren por cuenta de APF. Sí, eso ayer nos decía el doctor Ifrán, que está en México de vacaciones también, que la APF va a absorber los gastos, Elvio. Sí, así mismo. Todo con la supervisión también de Cerro, que nos ayudó también para algunos peleos y para agilizar mucho más rápido, ¿no? Bueno, Elvio, te repito a Robert un saludo muy especial. Gracias por atendernos y le esperamos por acá. Gracias, Elvio, muy amable. Muchísimas perdón, antes de cerrar, aparte de Oscar Romero, ¿jugadores que fueron a visitarle a Robert paraguayos? No, hasta ahora es Oscar. Y ahora también estamos viendo la situación de Robert, y si de repente podemos nosotros coordinar también con él, capaz que pasemos también si no está muy lejos, porque creo que él se está operando, Robert Rojas se está operando el sábado. Para que Robert le visite a Robert Rojas. Sí, porque somos de la misma ciudad, entonces yo creo que por lo menos también hacerle sentir esa fuerza para poder recuperarse también rápido, porque yo creo que lo de él estuvo un poquito más complicado porque fue una rotura ya del hueso. Y los dos concesioneros y se llaman Robert. No, es increíble lo que está pasando, Arturo. Imagínate, primero empezó Robert, luego creo que al otro día o no sé qué día le tocó a Marín. Por cierto, Marín es de la misma categoría de Robert. Ellos jugaron juntos en la escuela de fútbol allá por Concepción, y después ahora nuevamente con Robert, ¿verdad? Los tres concesioneros tuvieron este percance, y Marín creo que tuvo la misma lesión de Robert. Ajá. Y bueno, entonces Robert Morales a visitarle a Robert Rojas. Después de la operación hablamos mañana. No, y vamos a ver si coordinamos y si están cerca, y si Robert también se siente bien. Yo creo que se puede dar, porque ahora mismo estamos también en esta situación, y yo creo que Robert también está con los primeros auxilios, y seguramente le llega la cirugía mañana, porque así creo que vi que estaban charlando. Batista fue el que lo operó a Robert Morales. Así mismo. Que es de Boca. Y hay que ver quién lo opera, porque es de River a Robert Rojas, ¿verdad? Sí, seguramente va a ser con el médico de River. Claro, por eso te estoy preguntando. Bueno, chao, Elvio, saluda a Robert, gracias. Sí, le hago llegar a Arturo. Muchísimas gracias a ustedes y a todos, porque hemos recibido mucha fuerza de parte de todos los paraguayos, entonces estamos más que agradecidos y contentos con todos. Bueno, gracias, muy amable. Elvio Rojas. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá nuestra variedad de colchones y somir en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Bueno, vamos a ir con el... ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Vamos a ir con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido 12 de octubre de Resistencia. ¿A quién está llamando, Gerardo? ¿O Rodrigo? Está coordinando una nota. Coordinando una nota. Ah, muy bien.
Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria ICA, fracción calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados con una dimensión de 360-560 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, bien, todo tranquilo. Bueno, se moviliza el pueblo luqueño, estábamos hablando con la gente de Rubeñú, invasión luqueña, Auriazul, en Trinidad, hoy a la tarde y noche, Miguel. Técnico de luqueño, estamos hablando con Miguel Sazú. Sí, la verdad que bueno, hay expectativa, ¿no? Y eso a uno lo compromete, pero está bien, lo disfrutamos y la gente está necesitada de competencia, de poder encontrar un camino, un equipo que le transmita ilusión, que le transmita que puede llegar a los objetivos, ¿no? Por ahí creo que pasa el acompañamiento de la gente y bueno, cuando el club más lo necesita. Eso es aliento. ¿Y en la cancha falta rendir más, Miguel? En la cancha sí, seguramente, Arturo, que tenemos que seguir rodando y encontrando, mejorando en algunos aspectos que nos va a dar la competencia. El ritmo de partido seguramente nos está faltando. Claro, decía esto porque en la medida en que convoque hay que rendir, hay que dar tributo a la gente que acompaña. Eso es el pueblo luqueño, vos sabés muy bien. Sí, no, y muy respetuoso por eso y bueno, muy comprometido con el grupo de futbolistas que queremos también nosotros por la carrera deportiva de cada uno de nosotros, queremos hacer las cosas bien, ¿no? Aprovechar esta oportunidad única de que el luqueño está en esta situación. Y bueno, Miguel, que marca el partido hoy, ¿y puede incidir algo la lluvia, no incide? ¿Qué pensás? ¿Ya averiguaste el pronóstico del tiempo que dice? Sí, no va a seguir lloviendo y no, digo yo, pero va a estar una cancha blanda, pero se va a poder transitar. De hecho que esta semana ha llovido también y entrenamos en campo de juego blando. Deberíamos nosotros estar preparados para acomodarnos a cualquier tipo de situación. Del partido con River a hoy, ¿cuántos cambios hay? Uno. ¿Cuál es? No, entra Javier Maidana por un inconveniente que tuvo uno de los volantes míos. Tiene una molestia que venía arrastrando, entonces bueno, decidimos pararlo esta semana para contar, no perderlo por más tiempo, entonces por prevención. Y entra Maidana, que ya estaba, que él venía trabajando como para entrar. ¿Y quién se va? Juan Pablo Gómez. Bueno, Miguel, estaremos atentos al partido Luqueño River, Rubiñú local ante Luqueño debe ganar a River. Juegan los dos ganadores de fecha. Chao, Miguel, gracias. Un abrazo Arturo, gracias. Igualmente, Miguel Sazú, técnico de Luqueño. Para que comprar se puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora, Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Vamos con Garnero y vamos con Martín Silva, conferencia de prensa, el empate de Libertad en la Tula de La Paz. Y la virtud que el equipo estuvo siempre ordenado. Jugamos en un campo de juego complicado, la velocidad de la pelota nos complicó, nos trajo problemas, así vino el gol del rival, pero en ningún momento se desarmó, el equipo buscó, intentó, trató de emparejar las cosas, logramos el empate. En el segundo tiempo sí, quizá no pudimos tener el balón como hubiésemos querido, pero bueno, tuvimos que defendernos y lo hicimos muy bien, así que esas creo que fueron las virtudes del equipo para poder llevarnos un punto muy importante para Asunción.
Bueno, también debutar en la Copa siempre es muy importante, muy intenso en lo emocional, y sumándole también venir acá, que para nosotros no son condiciones muy normales para competir, lo hacía más difícil todavía, y bueno, creo que estuvimos a la altura del debut. El rival nos complicó por momentos, empezamos a sentir el desgaste, pero creo que hicimos un partido muy inteligente, muy bien pensado, y que logramos sacar un punto que esperemos que valga más adelante. Profesor Martín, muy buenas noches. Profesor, la consulta, ¿cuánto, si bien recién está iniciando esta fase de grupos, este punto que se lleva de la ciudad de La Paz, cuánto significará también para lo que viene en los partidos que se vienen para adelante, ¿no? Y ojalá que mucho, porque es verdad que es un campo difícil, llevarse algo de acá siempre es muy importante. Esto recién comienza, pero nos vamos contentos y conformes con el arranque que tuvimos, y ojalá que nos sirva para el objetivo que tenemos, que es pasar a octavos. ¿Cómo está, señor Garnero? Martín, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, el Libertad venía con 5 bajas en la antesala de este partido de Copa Libertadores de América, y la pregunta va con respecto a lo que usted manifestaba, señor Garnero, en torno a que por ahí no se iba a arriesgar tanto disputando este partido acá frente al conjunto de Die Strongest. ¿Usted considera que de arriesgar un poquito más el resultado por ahí pudo haber sido mucho mejor para el Libertad, por ahí con una victoria, tomando en cuenta que se viene en condición de visitante, y además dentro del historial en copas internacionales Libertad siempre ha sacado resultados importantes en La Paz? ¿Usted considera que por ahí arriesgar un poquito más hubiera sido beneficioso para su equipo y sacar las 3 unidades? No es que no quisimos arriesgar. En el segundo tiempo, sobre todo, se dio un trámite que no fue muy adverso, no podíamos sostener el balón. El rival estaba bien posicionado, estaba mucho más intenso que nosotros, y eso hizo que ellos sí puedan generar varias situaciones. Nosotros nos quedaba el campo muy largo, y quiera que no, con el correr de los minutos los jugadores también fueron sintiendo el esfuerzo físico que se hizo. No fue por un tema de arriesgar o no arriesgar, sino que no pudimos, sobre todo en gran parte del segundo tiempo, hacer el juego que hubiésemos querido. El tema de la inclusión, usted lo hablaba de un trámite del partido. En el segundo tiempo se presentó más a la ofensiva con el ingreso de Recalde y a la vez de Aguilar, que como usted lo conoce tiene un antecedente de que en cada partido que ha ingresado siempre ha marcado goles. Sí, buscamos refrescar para sostener los embates del rival y poder tener chance e intenciones de poder atacar. Nos estaba quedando muy lejos la cancha, mucho terreno por recorrer, entonces buscamos con jugadores frescos poder tener alguna aproximación, generar algún balón parado para poder sacar una diferencia, y la verdad que los chicos hicieron un esfuerzo muy grande y estamos muy contentos por el esfuerzo que hicieron y el resultado que nos llevamos. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte, y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con tus tarjetas de crédito Bancopp todos los viernes tenés 20% de ahorro en los supermercados Real. Aprovecha este beneficio hasta el 31 de julio. Conoce más en bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. La Agrícola Seres Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Eyopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Vamos con el porcentaje, niño. Sí, señor. Partido 12 de octubre, Resistencia, 18. ¿Quién es puntero? Yo. Víctor. 26, Lenny 25, Pancho 24 y Jorge 23. Así está. Estamos todos pegados. Estamos todos pegados. ¿Pero puntero seguro? Sí. 26, bueno, 25 Denny a un puntito, Pancho 2. El puntero de Víctor Villalba. Y vos no vayas a ser más lírico, Denny. No. En la medida que ser el lírico va a ir perdiendo. Sí. Pero la otra vez hace 3. Pero ayer la amarraste. Ayer dijiste que había 3 goles de diferencia o 2 a favor de Guairén, ya terminó 3-3. Cierto, ahí ya la amarré un poquito. No, un poquito la amarraste.
Estaba ganando, o sea. Yo me acordé de Denis cuando hace el primer gol. Mejor. Porque está bien, se le daba igual. Si terminaba 1-0 o ganaba 3-2, se le daba igual. Igual se le daba. Igual se le iba a dar el mérito. Igual. El colombiano, digo, que Comesaña tiene que ser más autocrítico. Digo. Sí, son bastante autocríticos. La prensa, el propio técnico, son muy especiales los colombianos. Pero el Dini sí es un grande. Ayer tranquilamente te metió 70 personas, 70 hinchas. Y al final del partido ya cantaban, nos vamos a Brasil, porque son hinchas que van a Brasil, recorren todo, son fanáticos. Bueno, tenemos ahora 12 de octubre de Resistencia. 12 de octubre de Resistencia. Pancho. 50-50. Víctor Villalba. 50-50. Denis Caniza. 40-60. Resistencia le gana al 12. Así es. Resistencia le gana al 12. Oh, Jorge. 50-50. 3 empates y Denis Caniza dice que Resistencia le gana 12. Se puede dar todo. ¿Qué pensaste cuando dije primero 50-50? Sé sincero. No. Muy económico. Y después, muy económico. Claro, por la realidad política de los dos. ¿De qué? No, la realidad política dice que Resistencia está mejor. No, jugó bien contra Cerro el 12. Si es por la realidad jugó política. Bien el primer tiempo mano a mano contra Cerro. Si no era por Fernando Romero no ganaba Cerro. Qué difícil el periodista. Llámalo al presidente Reci para que hable con Pancho, para que le pueda atender. 50-50. Sí, porque a veces me atiende a mí o le atiende a Niño, a Víctor. Pero siempre está atento. Siempre está atento, sí. ¿Qué chipa vos comes chipa? Sí. ¿Qué chipa te gusta? No, la normal, la tradicional. ¿Cómo es? La normal, la... Chipa al millón. Sí, la que se vende en la cancha. ¿Puede ser que vende en la cancha así? Sí. Cebolla. Esta así. Sí, no tengo problema. No, nada. Ese que es así. Ese que es crocante. Sí. Crocante es así. Está el formato chip asador también. Diferente. Ese dice que de Villarrica. ¿De dónde? Yo hago mi sopa en microondas. El chip asador que con el palo, ¿verdad? Con el palo y ese acá se le asador. Caburé. No sabía eso. Ese se mete con el palo, ¿verdad? Con el palo, muy rico. Muy bueno, rico. Ahora ya veo que una cosa es que vos digas cómo es el procedimiento a la chipa y otra cosa es que te digan comer esa chipa. Ese pueblo no va a preguntar cómo viene con palo, si no viene palo, si tiene anís, si no tiene anís. De pequeño me gustaba, mi abuela me decía yacaré. Chipa yacaré. ¿Cuál es ese? La misma chipa pero con el diseño del yacaré, como un yacarecito. Sí, ya sé, niño, pero ahora pues se modernizó. Ahora, por ejemplo, hay chipas que en Ciudad del Este le meten chocolate. Chocolate. Jamón y queso, sí, ya vi, señor. Jamón y queso. Jamón y queso, sí, a la chipa, jamón y queso. Ese para los chetos. Ese para Denis Caniza. ¿Cómo que le dicen ahora? Chipa gourmet. Ahora sí, chipa gourmet. Chipa Barrera de Juan de Amonayana. Chipa Barrera de Juan de Amonayana. ¡Demonios! La chipa sobo. La chipa, parece que son difíciles ustedes. Realmente él no es lo así tan, mi amigo. No te merecía algo más mejor. ¿Qué te vas a hacer el sábado? ¿Qué cosa? Legalmente él no es lo así tan, mi amigo. No te merecía algo más mejor. ¿Qué te vas a hacer el sábado? No. En Alberdi hay uno que le metía salame Milán. ¡Demonios! ¿Qué es salame? En Alberdi hay uno, eso es porque quiere él. Claro, por el gusto. Pero la chipa tradicional, ¿cuál es? Al mío, con queso. El tradicional. Y ese que le pone el otro, ese que se le pone ingrediente. Anís. Un poco, pero hay muchos que le pone más anís que otra cosa. Sí, ese, mucho anís no. Chipa tico anís, pe. Ese es con almidón de... Maní, la chipa con maní. Aquí, por ejemplo, señor, ya vi que hay chipa con queso parmesano. Apagala ahí. ¿Qué? Queso parmesano, sí. Hay no le toda la espalda. Apagan por ahí de Gustavito será. Sube 30, 22, ahora estamos con 7 grados bajo cero. El termostato. Abrí la ventana, la puerta. ¿Qué te ríes, Rodrigo?
Hace tu vida lo que querés, que me voy. No, y que en un restaurante había un señor comiendo. Y cada rato le decía al mozo, ¿puedes apagar tu aire, será? Pues venía ahí, prende para tu aire, apaga tu aire, así le tenía. Es como yo te tengo a vos. No, como yo te tengo a vos. Y a su lado, el otro observaba. Dejó que se vaya el señor y le llama al mozo y le dice, ¿cómo no le tenés paciencia? ¿Por qué? Y cada 2 segundos te decía, apaga, prende, apaga. Pero tranquilo, acá no tenemos los aires. O sea, tranquilo, acá no hay los aires. La moraleja, ¿cuál? No hay moraleja, digo nomás que la paciencia. Ya entender que no toca el aire. Pero acá hay aire. Sí, acá hay aire. Yo conozco un caso del propio palo nuestro, que probando el micrófono le dijo, baja más, hizo así. Y le dijo, ya bajé, está bien ahí, sí, le dijo el otro. No tocó nada. Qué simpático se gusta ahí, ¿no? ¿Qué partido tenemos? Está buscando ahora. Está llegando. Olimpia Nacional, Olimpia Local, Olimpia Nacional, el siguiente partido 20-15. Con el detalle de Víctor que decías, al final concentran todos, menos salvo Derly González que está lesionado. Antolín, ¿verdad? Antolín está. Bueno, a las 13:30 tenemos. Sí, Derly es cheto. Denis. Por Denis, por vos, por Denis Caniza. Será? Porque hago mi chipa en microondas, ¿no? ¿Cómo chipa microondas? Es más yo rápido, como microondas riquísima, así. Claro. Crocante, riquísima la chipa. ¿Pero para recalentar o para hacer? No, se compra del supermercado y mete en el microondas. Crocante nuevo, crocante, riquísima. Y después le agarras tu café agarrá y tiráis. A meter adentro. Agarrar la punta. No, la puta. Vamos a entenderlo bien. Que ustedes son todos Finelli. Que vos sos cheto. Vos no hacés guau eso. ¿Cuál es el problema? Que de acá está, el café. Vos agarrás. Pum, 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 pum. ¿Cuál es el problema? Se va a derramar todo en la mesa. Y si a mí se me derrama, ¿y cuál es el problema? Limpia nomás. Y limpia nomás. ¿Vos me entendés, Víctor? Él es muy cheto. Dice que Denis Caniza se pone ese, ¿cómo es? ¿Cómo es? Tipo babero. Tipo babero acá que se pone. Bueno, listo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Subillala Casi, Arreglos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Mi amor, ya me fui a dormir, entonces estoy durmiendo. Chao. A la puta. Atendé bien. Flores va a ser un gran zaguero. El Central de Libertad. ¿Qué es lo primordial de un zaguero? Ubicación, para no salir tarde. Cabeza ni levantada. Sí. Cabeza levantada. Lo primordial es eso. Cabeza levantada. Lo primordial, cabeza levantada. ¿Es verdad o mentira? Exactamente. Ubicarte. No, pero siempre. Decime bien. No, cierto. No, enseñale a la mesa. Yo fui central. ¿Cómo juega Cabral? El Flores. Gilberto Flores. Cabeza levantada. Cabeza levantada. Otro jugador, cuando a él le pasa lo que pasa, y la asistencia que hace es antes del empate, no después del empate, él ya se arriesga. Vos tenés que tener mucha autoestima cuando pifiás, porque resbaló, cayó, se resbala, el mismo es culpable de lo que pasa. Y en la siguiente pelota, él como juega con la cabeza levantada, tiene el panorama. ¿Es verdad o mentira? Así es. No, porque vaya a quedar bien conmigo. No, para nada. Es verdad, Denis, vos recoma que sos central, ¿sabes? Mejor que cualquiera. Así ni juega, será. Y acabo de decir, y mete la pelota larga. Otro se hubiera sacado el compromiso de encima. Hacerla corta, y si te cambia el técnico, te cambia porque no está enchufado. Es la primera pelota que hace después que hace, levanta la cabeza, ¡pum! Que sí que tiene autoconvencimiento que puede. Qué pena que no hablamos. ¿Él de dónde salió?
Debutó la fecha pasada. Llámale a Paredes. Inferiores desde la sub-14. Estoy usando las páginas de estadísticas. 10 despejes, duelos ganados, 5 de 6, que es mucho. ¿Cierto? Uno se va a enfocar en el error propio del gol, pero si miramos los demás números de Gilberto Flores, muy buen partido él. 5 de 6. Pero vos me conocés, yo no he visto sí, eso. No, eso busqué ahora. No, niño, no me conoce y no conocemos sobradamente. Para aportar. Ni me fijé. Lo que le digo en esta mesa es que este chico va a llegar. Va a llegar. Es más, comparando años, que no es bueno, a su compañero de saga, Barbosa tuvo 7 duelos, de 7 duelos ganó 4. De 7 duelos ganó 4 Barbosa. Flores 5 de 6. No, pero para comparar. Correcto, Flores, 19 años, nacido el 1 de abril del 2003. En Libertad de la sub-14. ¿Y quién lo llevó a Barri? ¿Quién lo llevó? El ojeador, o de dónde. Tengo entendido que estuve en Rubeñón en la escuela de fútbol. Tengo entendido. Pero vos me seguís a mí. Te sigo. Señor, aquí nuestra audiencia 0971-1080-10. Va a aparecer el vecino amigo, el chico. Claro, Gilberto Flores. Más detalles. Si vos no tenés niño autoestima y no tenés seguridad y la embarraste, la pelota que pone arriba, pero no es que saca nomás por sacar. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para vos, para tu compañero y para la audiencia. A título personal hablo, con el respeto de la mesa. Independientemente a la pifiada, rebaló, cayó, este chico Gilberto Flores va a ser un gran central, Roberto. Va a ser un gran central, Arturo. Va a ser un gran central, un chico muy obediente, muy serio, muy trabajador. O sea, tiene todas las condiciones para llegar, ¿verdad? Lógicamente que depende muchas veces también de las lesiones, pero yo creo que él haciendo su parte lo alcanza para llegar. O sea que me llamó la atención, estaba viendo el partido escuchando Monumental, fútbol a lo grande, él pifia, se resbala, toma la imagen lógicamente de que eso genera. Siguió el partido inmediatamente después. El jugador que juega un central con la cabeza levantada ya es un gran mérito, ¿eh? Sí. Todo jugador que levanta la cabeza ya es un mérito. ¿Es verdad o es mentira? Decinos vos que fuiste central. No, sí. Y es muy importante porque, viste, que él tiene que tener la cabeza levantada porque él le ve a todos sus compañeros. Bueno, ¿y qué pasó? Tiene que dirigir. ¿Qué pasó, Roberto? Le estoy diciendo al Reco Mandena y Caniza que era central y me dice tenés razón. Y parece que la cabeza levantada, levantar la cabeza nomás. Levantar la cabeza es tener panorama. Y vos como central tenés que tener el panorama. Ayer hace la pifiada y después mete una asistencia, pero no por tirar el pelotazo largo. Es decir, convencido de su seguridad, sabiendo lo que pasó con él, se tomó la confianza y no hizo la jugada. No se sacó el problema de encima jugando con un compañero de al lado. Lo primero que fue panorama, Roberto. Sí, exactamente. Y lo que me gustó, viste que a veces hay una jugada mala que hace un chico o un jugador y le pesa ya durante todo el partido eso. Sin embargo, él absorbió y se repuso y trató de jugar igual. No, por eso le estaba diciendo a Daniel los compañeros, es la impresión que nos da de que se tiene autoestima, que le pudo haber pesado, pero siguió y marcó esta asistencia como diciendo lo que pasó, no me va a afectar, y metió esa asistencia, no pelota larga, sino tratar de ubicar la pelota con la cabeza levantada de Roberto. Y Jorge agrega un dato que a vos te va a interesar, Roberto. ¿Qué marca, niño? De 6 duelos disputados, 5 ganó. En el mano a mano 5, Roberto. Sí, excelente la estadística. Es un chico que en el club lo tenemos mucha confianza. Hay profesores que hicieron un gran trabajo con él. Él está en la selección también, en la selección sub-20. Y yo creo que a corto tiempo vamos a tener otro central así como Gustavo Gómez. Qué bien, Gilberto Flores, pero ¿no lo van a transferir todavía? No, Libertad no transfiere rápido. ¿Quién lo vio a él? ¿Quién lo trajo a él a los 14 años? Él vino, él creo que estaba ya en la escuela de fútbol, creo que en la escuela de fútbol lo estiramos, yo no recuerdo bien pero creo que ya vino de la escuela de fútbol. ¿No estaba en Rubeñón? No, que yo sepa no, de ahí no se le trajo. Pero un gran futuro Gilberto Flores, ¿no?
un gran futuro, una gran persona, yo creo que va a ser un gran profesional porque es un muchacho que escucha mucho y esa gente son las que llegan. Bueno, chao Roberto, gracias por el aporte, muy amable. Gracias y un saludo ahí para Caniza. Profe, te mando un fuerte abrazo. Roberto Paredes con el saludo final con Denis Caniza. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Ferro Parisea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online, registrate, jugá con tu bono de regalo y convertirlo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. Bueno, vamos con qué partido, niño. Olimpia en este caso, Olimpia Nacional, Olimpia local. Olimpia pone el 80 titular. 80% titular. Pancho. 40-60. 40-60. Nacional. Perdón, gana Nacional a Olimpia. Nacional le gana a Olimpia. Víctor. 60-40. Olimpia le gana a Nacional. Ven y Caniza. 60-40. Olimpia le gana a Nacional, niño Jorge. 50-50. Empate. La Caja Mutual viaja hasta vos, nos preparamos para estar contigo en la capital del trabajo, la ciudad de Coronel Oviedo. Hoy y mañana desde las 8 de la mañana nos vas a encontrar en el predio del local de Fortis. Para más información, seguinos en redes sociales o llámanos al 218-4000. Caja Mutual viaja hasta vos. En Paraguay Pirelli, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Bucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral te acompaña en esta Semana Santa y te premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada uno, termos y kits de productos. Todas las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos para el gran sorteo del 12 de abril en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El siguiente partido, mañana a las 18 en Juan León Mallorquín, más 6.000 entradas vendidas. General Caballero, Cerro Porteño. ¿Sabías que cada año pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Sí, millones de gotas quedan atrapadas ahí. Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra para los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo a las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Tenemos el partido General Caballero Cerro, Denis Caniza. 40-60. Gana Cerro a General Caballero de Juan León Mallorquín. Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro a General Caballero de Juan León Mallorquín. Niño Jorge. 40-60. Gana Cerro a General Caballero de Juan León Mallorquín. Pancho. 50-50. ¿Qué? Versión de Niscaniza de la semana pasada. No. Local. Viene bien. Cerró una cancha que no conoce, va a ir por segunda vez, ya jugó allí, pero no es una cancha cómoda. Y General Caballero, no quiero ser malo. General Caballero no jugó en su cancha todavía. Primer partido. Y ayer nos contaba Gustavo de ellas las complicaciones que tienen porque recién a partir de hoy se mudan a Mallorquín. Y después tienen que venir otra vez a Asunción, viajan a Avellaneda y luego van a decidir si se quedan en Asunción o si van otra vez allá. Como Guaireña se queda. Viejo zorro Gustavo allá. ¿Quién es viejo zorro? Gustavo. No va a ser fácil para hacerlo. Frase nueva. Se van a sacar chispas. Para alquilar balcones. ¡Demonios! ¿Te tuvo la pregunta? ¿Querés cambiar? No. 50-50. Voy a quitar, niño. Uno. ¿Qué partido? El de General Caballero Cerro. Por favor. ¿Hay musiquita de ahí? No. 40-60. Ahora el equipo de Cerro. Arrancamos. En el arco. Jam. Aplazado. Mira, a la puta. Llega un momento dado en mi vida que yo, Denis, no tengo que decir eso. Parece que es grosería, ¿verdad? A la puta. No, pero no en ese sentido. Sí. No, claro es. No es ni grosería. Popi Muñoz. ¿Qué? Agrego.
El último partido fue héroe allí porque en Copa No Paraguay me venga a romper la bola. atajó penales ahí en esa cancha. Tranquilo nomás. Si no sabe, no sabe. Decir nomás, no tengo el equipo de Cerro. Es mejor. Yo quiero agregar nomás el dato de Popi, tiene buen recuerdo en esa cancha. Tranquilo, Capella, 12 nomás. Línea defensiva, lateral derecho. Y ahora me entró la duda. Fabián Franco. Brillante. Los centrales, niño. A Denis le voy a excluir. Sí. ¿Por qué? Y porque, no, es periodista de información. Él opina, no tiene por qué estar en esa. No le vamos a comprometer algo que no tiene nada que ver con él. Los centrales. Rolón. Brillante. Pancho. River. ¿A qué está mirando vos? No, y la lista de convocados, tengo que armar de yo. Alguien te está chupando. La lista de convocados. Brillante, niño, brillante. La lista, no te vale. O si no voy a decir cualquier nombre, voy a decir Denis Canizo Central, porque... Desacatado. Tranquilo, amigos. No saben, yo le voy a decir. Rolón. Cerro forma con Pop Muñoz en la portería, Popi Muñoz. Fabián Franco, lateral derecho. ¿Por qué la música? Para acompañar al equipo. ¿Y por qué tiene que poner la música? ¿Qué nueva? ¿Vos querés inventar algo, Gustavito, ahora? Genaro. Deja el algo que tenía que hacer vos, deja eso. Deja de hacerte de loco, deja el güere. El güere es lo que tu cerebro ya no te responde, nada. Deja el güere. Deja el güere. Rolón. Segundo central. Williams. Y Riveros. Lateral izquierdo, Víctor. Vargas. Brillante. Medio campo, entonces en el arco va a jugar Popi Muñoz. Sí. Ya un equipo totalmente renovado, hablamos de 5 cambios ya ahí. Atrás juegan Franco, Rolón, William y Vargas. Sí. El que entrenó, el que practicó, voy a decir, Sí. Claro, el que practicó. Pero están todos ellos en la lista de convocados. Sí, señor, el que practicó. Todos. Media cancha. Enzo Jiménez. Brillante. Niño. Medio no tengo, señor. Viera. Excelente, brillante. Y Pili Damota. Pili Damota. Y a la izquierda, Alan Rodríguez. Brillante. En instante vamos a ir a la zona de ataque. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. En Tupí vas a encontrar todo lo que necesitas para la chipa y la sopa y todo lo que quieras para Semana Santa. Hasta el miércoles 13, elegí tu combo ideal, tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000. La gente sabe. Muy bien, vamos a la línea de ataque. Eleni Caniza, no, la información no la va a tener. Sí. Se excluye toda responsabilidad. Pancho López, los dos de arriba. Fernando Romero, Marcelo Moreno Martínez. Uno sí, el otro no. Niño. Martins. Aplazado, Víctor Villalba. A ver, mirando la lista, Fariña y Romero. Brillante. Fariña. Entonces es un equipo totalmente alternativo. El equipo de Cerro, entonces. Me pasa, señora, así para... Agrego más. ¿Para subir? En el partido de Copa Paraguay, donde Popi fue la figura, puta, sigue otra vez. Luis Fariña Ya, marcó un gol. La- Y marcó un gol en aquel partido. ¿O estoy equivocado? Él siempre Y jugó tiene que ahí. decir eso, lo que me da por la cola. Decí nomás, no sé. Él lo puede. Yo pues. aporto nomás. La puta. Ay, hijo de puta, baby, un baile, Ahí te la mandé, puta. niño. Sí, señor. Probable equipo de Cerro para mañana. Popi Muñoz en la portería. Fabián Franco, Rolón, William Rivero y Vargas. ¿Vargas se llama? Luis. En la media cancha, Enzo Jiménez, Piri de Mota, Wilder Viera, Alan Rodríguez, Luis Fariña. Sí. Sí. O sea, Fariña de media punta. Y Romero. Y Romero de 9. Para partir de otra General Caballero. Ahora saben cómo Cerro formaría mañana. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287, 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 A ICA. las 13:30 tenemos la premiación de los vinos. Son 6 botellas de Álamos. Álamos. Sí, señor. Y tienen que pasar los ganadores. Tenemos 20 llamadas aquí en entrada de Telefuturo. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropa y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias, solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. Bueno, ya hicimos porcentaje. A las 13:30 comenzamos con el sorteo. Otro partido. Sí, señor, los partidos del domingo. Libertad. Falta Guaraní. Ameliano Guaraní del sábado. ¿En dónde juegan? 20:15 en el Martín Torres, Bien. cancha de Tiniense. Ameliano Guaraní, Niño Jorge. 40-60. Gana Guaraní, Víctor Villalba. 40-60. Gana Guaraní, Denis Canilla. 60-40. Gana Meliano. Ameliano le gana a Guaraní. Así es. Para Denis Canilla, Ameliano le gana a Guaraní. Pancho. 40-60. ¿Gana Guaraní? Sí. Si querés dinero instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Marandro Calonzo. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Partido, niño. Ahora sí, Libertad, Sol de América. ¿Te gusta Chito Ayala? Así. En Tuchucuá. 18 horas. Denis Canilla, Libertad, Sol. 60-40. Libertad le gana Sol. Víctor Villalba. 60-40. Libertad le gana Sol. Jorge Sosa. 60. Libertad le gana Sol de América. Pancho. 60-40. Libertad le gana Sol. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que te permiten restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Ya tenía que poner el vino en Twitter. Ahora, allí le pedí a Rodrigo la foto correspondiente. ¿Querés que te pase? Sí, señor. La foto. Rodrigo, pasarle por la foto artística, la que es artística. La que vos sacaste ayer. Él no me escucha por su melena. La foto artística. Porque tiene toda la melena hasta... Y no, me hace así. ¿Eh? Pero... ¿Se pasó ya? Ahora sí, señor. Muy bien. Ahora sí. Con Asismed consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos, Asismed, toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de repuesto a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT 2.950 millones en premios, un Audi A4, 100 millones más un Renault Kwid, 1.700 millones más una Hilux, 2.500 litros de combustible, una Toyota Race, Pericene por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil usar y limpiar la superficie a pegar. Lo aplicás y presionás durante 1 minuto y listo. École Oikoité, pedirlo en la fratería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Bueno, tenemos el equipo de Cerro. Ahora tenemos los del vino. Los vinos son 6, ¿verdad? Sí, señor. Sí, 6. Una caja de vino tinto. Muy bien. Álamos.
Yo no tomo mucho, pero cuando tomo me convierto en otra persona y esa persona es lo que toma mucho. Ah, la puta será. Ai, hijo de puta, baby, un baila ya puta. Ya haré y más de Ovalema con. ¿Qué vio ese del portón? ¿Rompió un portón o robó un portón? ¿Eh? ¿Y qué es lo que dice él? En todas las redes está. El señor ese robó el portón. ¿Eh? No, hay que ver al personaje. La señora y don Bao, vente señora. Cosa que él tiene ese, le hace mal ese que le hace mal a Gustavito. Hoy sí voy a tomar, carajo. Riquísimo hasta hoy con este tiempito, de Dios no guarde. Deja de hacerte de loco, deja el güere. ¿Escuchaste lo que te dijo la señora? A vos. Deja de hacerte de loco, deja el güere. El güere es lo que tu cerebro ya no te responde nada. Deja el güere. Muy bien. ¿Qué el partido O sea, como estás diciendo que no hay chorizo con queso, eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Qué razón ese. Tacuaré Guaireña. Tacuaré Guaireña. Víctor Villalba. 40-60. Gana Guaireña. Gana Guaireña, sí. Jorge. 60-40. Gana Tacuarí. Denny Caniza. 60-40. Gana Tacuarí Pancho. 50-50. Recibir flores es sinónimo de sorpresa y alegría de felicidad. Regala amor a su persona especial. Ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Ave My Flores. Guairá pisos para su piso cerámico, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelté, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio. Y Loma Petá, kilómetro 9. En kilómetro 2 y medio, en ruta 9. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA. Atención, Capital Platenpeño anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18, en La Platenpeño, cada vez más cerca tuyo, en Peña Segura, en Peña, en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Terá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Programación de Copa Libertadores la próxima semana, martes 12 de abril, 18:15, Cerro Porteño, Colón de Santa Fe. En la nueva olla suburana, el árbitro va a ser Roberto Tobar de Chile. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Sí, millones de gotas quedan atrapadas ahí. Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo. El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza, con espuma más cremosa y refrescante. Solicitalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Ese mismo día, martes 12 de abril, pero a las 20:30, Peñarol Olimpia en el Estadio Campeón del Siglo Montevideo. El árbitro va a ser Rafael Claus de Brasil. Hay prendas que cuentan historias, por eso y para cada situación, Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Con la compra de tu somier de colchones Paraná te llevas regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tenemos 20 llamadas. ¿Y qué tenemos de premio, niño? Los vinos Álamos, 618, 4.700, una caja de vinos, 6 vinos para disfrutar el fin de semana de Álamos, así mismo. 6 vinos. Ahí va a traer Rodrigo Cancián. 618, 4.700. Vamos con 20 llamadas, niño. 20 llamadas y arrancamos. Me dice Gustavito y están los oyentes en segundos. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacar del máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y más. En las mejores marcas como Keko, Heyman, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark por todo abril y aprovechar el 20% de descuento en toda la tienda. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hola. Hola. Hola, niño. Señor. Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 226. 226. Ha anotado, señor. Siguiente. Hola. Serino del Valle 091. Repetime, por favor. Serina del Valle 091. Correcto. Anotada, señora. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Santiago Medina 589. Menor de edad no puede participar. Vinos. Mayor de 18 años. Hola. Hola, sí, Joana Caballero 570. 570. Por favor, llamar mayores de edad. Joana Caballero. Gracias, Joana. Anotada. Llena tu tanque de Super 95 aditiva al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Excelente. El dato, Denis. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, su nombre. Ramón Malbuena. Ramón, últimos 3. 618. 618. Correcto, Ramón. Anotado. Vos ibas a tener tiempo porque llegó la hora stock. Leche larga vida, la fortuna entera, 1 litro a solo 4.500 guaraníes de 17.30 a 21.30 horas. Leche larga vida, la fortuna entera, 1 litro a solo 4.500 por 4 horas. Solo hoy en todos los locales de supermercados stock. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154. Anotado, Rafael. Siguiente. Hola. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Marcelo Martínez. Marcelo, últimos 3. 330. Correcto. Anotado. En Toyota OHSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos y huellas de plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Siguiente. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Ramón Franco. Ramón Franco. Últimos 3, Ramón. 076, niño. 076, correcto. Anotado, Ramón. Siguiente. Hola, buenas tardes. Ricardo Portillo. 589. 589, correcto, Ricardo. Anotado. Llegaron a Bristol los superprecios locos de Semana Santa. Aprovecha los descuentos hasta el 50% en todos los productos y la primera cuota paga recién a los 30 días. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hola, buenas tardes. Andrés Medina 102. Anotado, Andrés. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, su nombre. José Maidana. Repetime, por favor. José Maidana. 562. Anotado, José 562. Siguiente. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Guillermo Cáceres. Guillermo. Últimos 3. 854, niño. 854, anotado. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales, espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Hola, buenas tardes. Hola, niño. ¿Su nombre? Robert Pereira. Robert Pereira. Últimos 3. 529. 529, correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Niño, señor, Tomás Díaz. Tomás, últimos 3. 909-227. Anotado.
Casa de Fútbol Álamos, porque Silvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Canal al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Más oyentes, hola, buenas tardes. Sí, señor, su nombre. Niño. Señor, su nombre. Emilio Rivas de Limpio. Emilio de Limpio, últimos tres, Emilio. 514. 514, anotado Emilio. Siguiente, hola. Hola. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Gustavo Acuña. Gustavo Acuña, últimos tres. 686. 686, anotado Gustavo. En Comunicipal, con tus créditos nuevos participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comunicipal.coop.py. Comunicipal, 50 años liderando e innovando. Para el Twitter, Gerardo. 618-4700, más oyentes. Hola. 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 Sí, señor, su nombre. Gustavo de Limpio. Repetime. 54. Repetime, por favor, tu nombre. Gustavo Belbor. Últimos tres, Gustavo. 654. 654, anotado. Diego, recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, Sixto, caballero. Sixto, últimos tres, Sixto. 956. 956, correcto, Sixto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Ever Álvarez. Repetime, por favor. 2, Ever Álvarez. Ever Álvarez, últimos tres. 2, 3, 4. Correcto, Ever, anotado. 2 y cerramos. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejía, en la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante de este control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. 2 y cerramos. Hola, buenas tardes. Hola, sí, soy la señora Rosalinda Frete, 204, mi tres últimos, señor. 204, correcto, señora, anotada. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes, 684.700, hola. Hola, buenas tardes. Sí, señora, su nombre. Patricia Fernández, 889. 89, Patricia, anotada. Muy bien, el ganador o ganadora lleva una caja de Álamos, que son 6 vinos deliciosos, riquísimos. Ah, sí, 6 vinos. 6 vinos en una caja. Ahí tiene Rodrigo que hacían la caja para poner acá el nombre. Sí. Va a sacar Denis los numeritos correspondientes. ¿Y quién hizo los numeritos? Yo. Se va a llevar una ceremonia mientras hace la uña larga, tenés, ¿verdad? No, tengo una. ¿Y cómo va a abrir? Un solo ganador. Un solo ganador se lleva los 6 vinos. No, ya ponemos, ¿sí o no? Caja de toro. No hay tatán. No. El número, el solitario 9. El solitario 9. Atención, el ganador es. No hay hoy tatán. No hay. Andrés Medina. 102 el final. Andrés Medina se ganó los 6 vinos de Álamo, señor. Una caja completa, 6 vinos para Andrés Medina. Rodrigo, trae acá y anota, ahí tiene el nombre, ponele ya. Andrés Medina. Andrés Medina. ¿Para qué va a venir Rodrigo acá? Niño. Señor. ¿Por qué va a venir acá él? Para poner el nombre. Ah, vos te enviás, Víctor. Si hablamos de apuestas deportivas, me dejé ya. No, el otro. Me dejé ya, antes sí, pero ahora ya no. No, yo te estoy hablando de timbear de baraja, carta, no. baraja. ¿Vos? Un poco. ¿Vos? Soy malo, me va mal. ¿Qué es lo que se juega en joden Semana el amor. Santa? ¿Qué es lo que más se timbea? Escoba 15. No. Truco. No, Macaí. ¿Macaí o truco? Sangriento. ¿Macaí no? No sé cómo se juega.
Ni truco menos. No saben qué mundo vive. Increíble. No. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tu problema. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellala 1751 Cásico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención en ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Hermanito, aquí te escribo para contarte en detalle de las cosas que aquí pasan en estas grandes ciudades. Se están casando los hombres, hermano querido del alma, pero no con las mujeres, hombres con hombres se casan. Y yo estuve allí presente cuando la cosa empezó. En un partido de truco se conocieron los dos. Se sentaron frente a frente y muy fijos se miraban. De pronto lo vi de a uno que a un ojo al otro guiñaba. Entonces lo mira al otro, parece que le gustó. Cuidando que no lo vieran, un vasito le tiró. Y ay, nomás sin esperar, el otro se entusiasmó, porque frunciendo la frente para afuera lo invitó. Dios mío, qué calor. No digo ni una palabra. Rifle, la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Rifle, la 01045 hace más de 15.000 kilómetros. En Semana Santa te traemos super ahorros en mi tienda Visión el día lunes 11 de abril. Puedes comprar todo lo que necesitas con hasta 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard desde la comodidad de tu casa. Ingresá a mitiendavision.com, registrate, empezá a disfrutar de las mejores ofertas. Visión Banco, 30 años conectado a vos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco Fortima Frutica en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Bueno, Semana Santa. ¿Cómo se llama esa? Que yo dije primero. Macaí. Macaí se juega más que truco. Macaí. Sí. ¿Puedo hacer un concurso truco Macaí? Macaí. No, creo. ¿Más que el truco? El truco es el número 1. Inclusive más que Macaí. El nombre Macaí sangriento porque ya es. No, Macaí se juega más que el truco. Las puestas y... Yo creo que truco. El niño. El bojo es más sangriento. Pero ese Macaí también puede ser. Sí, vos tenés una reunión, Víctor. Y esto ni esto. No. Pasa que el Macaí es más masivo y el truco tiene su estrategia y su manera de jugar. Si no entendés, no vas a poder jugar. Tiene más complicaciones para jugar. Ni casita robada. El Macaí es más... Yo en Semana Santa más fácil de entenderlo y rápido. Piquiboli con Semana Santa, no baraja. Espera. Es decir, vos cuando alguien los perros traen así, por ejemplo, y toman el traba acá. Y acá vos no. No. Bueno, ¿qué número tenemos, niño? 618-4000. Poco está mal de la cabeza. Y le sacan en 10 llamadas, le hace el doble. De 10 llamadas, 5 de Macaí. Antes que el truco. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. ¿O me van a decir que no juegan los perros de Semana Santa? Sí, juegan. Sí, con todo. ¿Y le dan al trago? Con todo le dan. Con todo. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Parece un disparate, ¿no? Es disparate. Este pueblo de Macaí. Y si no tienen saldo para la llamada, el WhatsApp 0971-108010. ¿Cuánto es el WhatsApp? 108010-0971 el WhatsApp. Yo digo que es Macaí. Por algo se llama la capital de la energía de Hernandarias. Bueno, mi amor, Hola. Arturo, a mí me gusta más el truco, pero se juega más Macaí. Macaí gana 1-0. Hola. Comandante, buenas tardes. Dos cosas. Primero Macaí y mañana el cumpleaños de mi esposa. Puede ser un saludo, está a mi lado, comandante. ¿Cómo se llama? Katia Leite. La señora Katia, mucha felicidad a tu señora Katia, ¿sí? Gracias, comandante. Macaí. Macaí, te dije, Macaí gana 2. Happy birthday to you. La. Hola. Tus dos opciones están equivocadas. El chinchón es el que más se juega.
¿Y Kempio que dijo que el Chinchón es el que más se juega? Chinchón. 7 cartas. Hola. Faltan video y trucos si no hay ley. Gana. Quiero retruco. Quiero vale 4. ¿Quieres jugar truco conmigo? Te reviento. Cuando quiera. Cuando quiera te reviento. Hola. Piqui volei. Y ese, anda con Vito Villar acá en casamiento, en Clorinda, casamiento igualitario. Gana Macaí, saca Macaí. Ni nandeo a colorita, huía. Hola. Hola, grande, Macaí. Y va a ganar Macaí, amigo. Hola. Truco. Bueno, listo. Hola. Hola. Audio también está mirando, señor. Para el WhatsAppero. Para no dejarlo fuera lo de nuestro. 71-10-80-10. Arturo, se juega más el truco. Truco es. Al WhatsAppero. Hola. Arturo. Te escucho. Macaí toda la vida. Y Macaí, ella, ya no sé más que quién los perros. Hola. Hola, comandante. Sí. Macaí con cebolla, eso sí. A la gran puta de que es, o sea, ¿qué tipo de pasteloso Andrés será? ¿Qué pegajoso? ¿Qué burro rembón y caso Andrés, carajo? Hola. ¿Otro? Sí. Así, toda la vida. ¿Qué? Chinchón toda la vida. Chinchón. Otro mensaje de WhatsAppero. Buenas tardes. El Macaí se juega más. Macaí. Y Macaí, Macaí. Masivo. Macaí. Tus electrodomésticos deben ser Jam, ya una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrate nuestra variedad de colchones y sombrero en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al WhatsApp 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Hola. Sí. ¿Casita robada o culo sucio? ¿Cuál es culo sucio? Casita robada cuando pero el otro no. La carta que conserva con la nalga. Llega más mensajes. Explota el WhatsAppero de Monumental. Récord histórico de que se habilitó el nuevo número. Truco, quiero vale 4, niño. Truco también. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Abraham de Salta te habla, Arturo. Sí, Abraham. La verdad que a mí me gusta más el Macaí, pero acordate de otros juegos también que albañiles y herreros juegan sí o sí los sábados. El bojo. Luis Triwis dice Chinchón comandante. ¿Chichón? ¿Y no es Chinchón? Hay 3 puntos. Bueno, listo, Luis, no hay problema. Chinchón. Contigo, Luis. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con servicios básicos en calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salida a las rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Yo no le puedo poner a Luis Macá y le pongo algo así, Macá y le pongo una I al lado. Y se va a entender, sí. Sí, incluso el guión lo puedo usar en el celular. Hola. Sí. En estrategia yo le hago a ustedes 6-0. ¿A quién? Estrategia. Nosotros. ¿Estrategia? Por Denis antes dijo. Por Denis dijo que la otra. Yo entendí por la carta también. Claro, pero ironizó con lo que nos dijiste la vez pasada, Denis. Hola. ¿Qué pasó ya? Hola, Arturo. Sí. El truco, papá querido, en el barrio Pinoza, el truco a partir del miércoles santo hasta el jueves, hasta el domingo. Y se apuesta grande, vio. Y 5 días, Arturo. Truco de 8, tanto de 30. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, donde remite más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocatril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Pero disculpen los oyentes si no podemos con todos los mensajes. Más de 1500 mensajes en espera. Vamos con uno de audio. Ô patrão, o jogo mais jogado no Pará é a cacheta de ponto. Vem aqui, o truco você é bom, vem aqui, vamos jogar na cacheta. Eu vou te arrebentar na cacheta. Ah, casita robada, casita robada. Pero qué bien. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazados suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Con tu tarjeta de crédito Bancoop, todos los viernes tenés 20% de ahorro en los supermercados Real. Aprovecha este beneficio hasta el 31 de julio. Conoce más en bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Se acaban de programar 3 fechas en la APF. El partido de la fecha 10, domingo de resurrección, Cerro ante Libertad en La Hoya. Cerro Libertad juegan el próximo domingo a partir de las 18. Otro detalle relevante de lo que se programó, Cerro va a jugar en Ciudad del Este ante Tacuarú de visitante. Fecha entre semanas, jueves 21 de abril, Estadio Antonio Aranda a partir de las 18. Bueno, y ahora vamos a ir con esto con entusiasmo a Gustavito. Todavía falta Gustavito. Tiene que ver con ese que rarito veo. ¿Y por qué te gusta tanto a vos? No, la partida, este truco. No, pero vos querés tener una música sobre el final. Ese no es el rarito. Y no. ¿Cómo? Por las señas pensó que era un... Hermanito, aquí te escribo. Espera un ratito. Hoy hay doble programación, ¿verdad? Sí. Y nosotros en el Letra estamos con Denis Caniza, con Víctor y quien le habla, veo. Sí, señor. Así es. Y a Olimpia va Diego con Fabián. Olimpia ¿Y vos? Nacional. Vamos rumbo a Itagua, salen minutos ya. Es que está bien cuidado. Bien cuidado. Sí. Para Jorge 12 Casar. Resistencia, a las 18. En Itagua. Y minuto a minuto con lo que sucede en Trinidad, Rubio Ñuluqueño. Con Gerardo. Y vos propusiste, Elisa propuso que tramitamos luego los partidos luqueños, no de primera. Sí, ¿Vos estás de acuerdo? No. Tiras. Y no, la primera es la primera. No. ¿Y vos? Yo sí. 100% con el niño. Pero vos, ¿por qué vivís en Luque, Denis? No. Vos jugaste en Luqueño también. Queremos que se transmita. Bueno, listo. Bueno, vamos con la... Hola, Roque, vamos, tranquilo, Roque. La partida del truco, que le entusiasma muchísimo a Gustavito. A él se vuelve loco, después saquen su deducción. No, una manera de decir. Hasta más tarde. Enseguida vamos a hablar. Probablemente. Hermanito, aquí te escribo para contarte en detalle de las cosas que aquí pasan en estas grandes ciudades. Se están casando los hombres, hermano querido del alma, pero no con las mujeres, hombres con hombres se casan. Y yo estuve allí presente cuando la cosa empezó. En un partido de truco se conocieron los dos. Se sentaron frente a frente y muy fijos se miraban. De pronto lo vi de a uno que a un ojo al otro guiñaba. Entonces lo miré al otro, parece que le gustó. Cuidando que no lo vieran, un vasito le tiró. Y ay, nomás sin esperar, el otro se entusiasmó, porque frunciendo la frente para afuera lo invitó. Se ve que no se aguantaron porque empezaron a hablar. Si la suya es muy chiquita, venga la mía nomás. Ya sabe usted, compañero, lo que tengo para empezar. Si le pongo esta puntita, seguro le va a gustar. Si es esa, póngamela, aunque les parezca poco. Que si ellos ponen el 7, con la mía se lo rompo. Y entonces volvió a decirle: póngame usted su puntita, y si es negra, no la muestre que la mía es grandecita. Es esta la que yo tengo, y los labios se mordió, como pensando del otro, hasta
está pa' comérselo. Ponga ese 3 en la mesa, yo sé por qué se lo digo, que si empardan es seguro tienen un macho escondido. Y ahí no terminó la cosa porque hablaron de medidas, y ahí uno le dijo al otro, la suya, ¿cuánto se estira? Y yo, casi 27. Y la mía es pa' mentir. Y como haciéndole un mimo, le fruncía la nariz. Empardaron, compañero. Truco a la parda gritó. Quiero, dijo y puso el 7 y el otro se lo rompió. Parece mentira, hermano. De pensarlo yo me enfermo. Esto era un juego de machos y ahora es de los machos menos. Y así detalladamente le conté lo que pasó, que por culpa de una truqueada este romance empezó. Por eso, hermano del alma, yo tengo miedo por vos. No jugues más con el Moncho, te lo pido por favor. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados. Una pareja fue condenada a 10 y 4 años de cárcel por abuso sexual en niños. El hecho ocurrió en junio de 2020 en Fuerte Olimpo. La Fiscalía logró probar en juicio oral y público que el hombre llevó bajo engaños a 2 menores de edad de 9 y 11 años a su vivienda.